Y bueno, compañeros, si no hay ningún inconveniente, vamos a dar inicio a esta charla. Lo primero que tenemos que saber, y lo primero que yo quiero que quede debidamente establecido, es de que el interrogatorio como tal no es una prueba. Eso nos queda debidamente claro. Lo que sí es considerado una prueba en el sentido lato sensu es lo referente, en lato sensu, hablando de prueba, es lo referente a la prueba testimonial, la prueba documental, a las pruebas periciales. Esas son pruebas, hablando, bueno, lato sensu. Al momento de que yo me refiero acerca del interrogatorio, como prueba reina en el sistema acusatorio, lo hago propiamente atendiendo a que a través precisamente del interrogatorio es la... Sí, compañeros, perdón. A través del interrogatorio va a ser la forma en cómo nosotros vamos a hacerle llegar la información al juez del tribunal de enjuiciamiento. Esa es la forma en cómo nosotros vamos a incorporar dicha información. Ahora, ¿cuál es el fundamento que nosotros tenemos que tener presentes al momento de que hablemos del interrogatorio? Bueno, primeramente tendremos que hacer alusión nosotros a lo que dispone el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también el artículo 376 del mismo ordenamiento, el artículo 371 del Código Nacional. ¿Por qué motivo yo refiero este fundamento en el Código Nacional? Bueno, primeramente, como ya lo mencioné, toda la información que en su momento nosotros queramos que escuche el juez del Tribunal de Enjuiciamiento tendrá que ser a través de esta herramienta que es el interrogatorio. Ahora, hay un dato muy interesante. A diferencia de otras materias, como es la materia civil, como es la materia familiar, la información se puede incorporar, por ejemplo, una documental a través de su propia y especial naturaleza. Pues se puede dar el caso en materia familiar de un acta de nacimiento para poder acreditar el entroncamiento que existe entre la persona que está pidiendo la pensión, para poder acreditar al juez de que tiene el derecho de poderlo hacer porque va a representarlo y porque es su hijo. Se hace por su propia y especial naturaleza. Por ejemplo, en materia civil que yo quiera incorporar un contrato, de igual manera se va a poder hacer así. Solamente basta con que yo incorpore el documento y mencione en mi capítulo de pruebas que es la prueba que yo ya hice referencia. Pero no es algo distinto en materia penal. En materia penal, para que yo pueda incorporar un documento, tiene que ser a través de un testigo, a través del interrogatorio. Hay un artículo expreso que es el artículo 383 del Código Nacional, el cual nos dice cuáles son los matices para que en su momento yo tenga la oportunidad de poder incorporar un documento o poder incorporar una evidencia material, hablando propiamente del Ministerio Público. ¿Qué es lo que el Ministerio Público pudiera incorporar? Por ejemplo, pudiera incorporar billetes, pudiera incorporar un arma, pudiera incorporar un cuchillo. Un arma, me refiero a un arma de fuego. Y esto se va a realizar propiamente a través del interrogatorio que practique a la parte que quiera en su momento, de la parte que quiera sustraer la información para que el juez del tribunal de enjuiciamiento lo pueda saber. Poco a poco vamos a ir en esta charla, compañeros, analizando cuáles son los matices para poderlo incorporar y vamos a dar un ejemplo. Bueno, primeramente, como ya lo mencionamos, es el interrogatorio, la forma en cómo nosotros vamos a incorporar la información. Pero si recuerdan, yo les hablé del artículo 373 del Código Nacional. Dicho numeral nos maneja cuáles son las reglas que deben de prevalecer para que yo pueda realizar dicho interrogatorio, puesto que incluso como en materia civil o familiar que ya lo mencionamos, existen también reglas en donde si yo quiero hacer un tipo de pregunta, por ejemplo, si nos basamos nosotros a la prueba confesional en materia civil, se deben de cumplir con ciertos requisitos. Primeramente, obviamente se tiene que hacer el pliego de posición, se tiene que agregar a nuestro escrito de demanda o incluso 5 minutos antes de la audiencia, o dependiendo si es un juicio ordinario civil. Pero las reglas que se establecen es de que yo tengo que hacer la pregunta en el sentido en que solamente me responda la persona que va a absolver posiciones sí o no, y en este caso también quien va a verificar el pliego de las posiciones y calificarlo es el juez. En materia penal no es así. Ese es un dato interesante, puesto que se decía en algún tiempo de que la materia penal, como operaba la suplencia de la queja, era de que se decía incluso, no sé, que era la albañilería del derecho, así es como lo conocían, puesto que se mencionaba que había suplencia. Considero que de acuerdo a lo que es el sistema penal acusatorio, hoy en día se vuelve un poco más complejo la materia penal que la materia civil al momento de que se pueda realizar el interrogatorio a que hago yo referencia. Bueno, también es importante mencionar que no escapa de la óptica de quien expone de que en materia familiar, de igual forma está la figura del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Sin embargo, los matices son distintos, puesto que al menos de lo que yo puedo observar en materia familiar, difícilmente podemos evidenciar una contradicción, como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pero bueno, estas reglas a las que les hago yo alusión del 373 deben de ser respetadas para que se pueda llevar a cabo el interrogatorio. El 373 nos habla acerca de diversas preguntas prohibidas en las cuales yo no puedo incurrir, porque en el caso de que yo incurra en un tipo de esta pregunta prohibida, no me van a permitir en su momento que yo realice la pregunta. En interrogatorio directo se prohíben las preguntas sugestivas. Ese tipo de pregunta, ¿a qué se hace referencia? La pregunta sugestiva es aquella donde va implícita la respuesta. Imaginemos de que yo quiero realizar un interrogatorio, soy agente del Ministerio Público y yo mando a traer a la víctima. Entonces yo a la víctima le tengo que hacer una pregunta en donde yo no le voy a proporcionar información, y la víctima es la persona que se va a encargar de proporcionar la información directamente ante el juez del Tribunal de Enjuiciamiento a una pregunta que yo le haga y que no sea sugestiva. En este caso, los tipos de preguntas que ya casi por regla general son las que prevalecen en este estadio procesal es preguntarle al testigo: oiga, testigo, ¿me puede usted indicar por qué motivo comparece usted el día de hoy en esta audiencia? Si se dan cuenta, en ese tipo de preguntas yo no le estoy proporcionando ningún tipo de información al testigo, y el testigo tiene que mencionarlos lo que yo le estoy preguntando. Cuando ya uno tiene contacto directamente con el testigo, sin que se pueda establecer o decir que se va a eleccionar este testigo, sino cuando tengo yo contacto con él, se puede realizar una plática previa para que él conozca cuáles son los matices de la audiencia, puesto que muchas veces las víctimas pues, es la primera vez que participan en una diligencia de esta naturaleza, y obviamente nosotros les tenemos que explicar cuáles son los matices para que él sepa qué es lo que tiene que responder, o de acuerdo a lo que pasa en la audiencia cómo se debe de dirigir, porque incluso en materia penal como en materia civil también el juez se acostumbra a que les pregunte: oiga, señor, ¿usted tiene un interés en este juicio? Y bueno, por lógica sabemos que sí lo tiene, pero nosotros lo que le decimos al cliente es de que él diga de que no tiene ningún interés, para que en su momento no se pueda ver, no sea a lo mejor perjudicado el testimonio cuando se realice la valoración de la prueba. Entonces esas son las explicaciones que nosotros le hacemos al testigo. Cuando es nuestro testigo, la persona que va a comparecer, nosotros le podemos decir: mire, yo le voy a hacer una pregunta en donde usted me tiene que dar una respuesta amplia para que yo le vaya preguntando y que no se vea interrumpida mi participación en el juicio respecto de mi contraparte, porque él me puede a mí objetar las preguntas. Que bueno, esto de la objeción viene claramente establecido en el artículo 374 del mismo Código Nacional a que hago referencia. Las objeciones es la manifestación que va a hacer la contraparte ejerciendo el principio de contradicción el cual se encuentra establecido en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual él se va a oponer a que se realice la pregunta que estoy formulando, atendiendo a que la misma no cumple con los lineamientos establecidos en el artículo 373. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? De que si yo hago una pregunta prohibida que fuera sugestiva o incluso que fuera impertinente en interrogatorio directo, la contraparte me la puede objetar y me va a impedir que yo pueda seguir realizando este interrogatorio. Entonces, si hacemos caso a lo que yo les mencioné, de que se le pregunte en el sentido de que nos diga por qué motivo comparece, pero yo previamente platicamos nosotros con el testigo, si el testigo podrá decir, bueno, si es la víctima, claramente él podrá decir: bueno, yo vengo a esta audiencia a manifestar lo que ocurrió el día que me robaron y también a manifestar quién fue la persona que lo hizo. Si solamente nos da esta respuesta, nos da la pauta a nosotros de que de acuerdo a las respuestas que nos dio, le podamos seguir preguntando. Pero imaginemos un supuesto que en ocasiones ocurre y motivo por el cual considero que no es tan viable que nosotros ofrezcamos como prueba en la etapa intermedia a las mismas pruebas del agente del Ministerio Público o propiamente a los mismos medios de prueba que ofrece el agente del Ministerio Público. Imaginemos nosotros que en su momento el testigo, que en este caso es la víctima y que yo soy el Ministerio Público quien está preguntando, y que en su caso nos dijera a la pregunta que le hizo: oiga, testigo, ¿me puede decir por qué comparece el día de hoy a esta audiencia? Y que nos dijera: testigo, a mí me llegó simplemente un citatorio y yo estoy compareciendo, desconozco por qué tenía yo que venir. La siguiente pregunta que yo le haga al testigo en interrogatorio directo no debe de ser sugestiva y no debe de ser impertinente. ¿A qué voy con impertinente? De que no le puedo preguntar la misma pregunta que ya le formulé. Este tipo de pregunta que hago yo alusión, de que es impertinente, luego se confunde por parte de algunos operadores, porque al momento de que ellos objetan alguna pregunta que ya se formuló, dicen que la objetan porque es una pregunta repetitiva. Pero si nosotros estudiamos, analizamos el artículo 373 del Código Nacional, nos vamos a dar cuenta que la pregunta repetitiva no está como tal. Eso sería una cuestión atípica. Como atípico resulta también
la técnica de litigación consistente en la lectura de apoyo de memoria cuando le decimos refresco de memoria, porque eso no existe. Yo realmente desconozco de dónde se han agarrado o de dónde se conocen estos términos para que en una audiencia se pronuncien. He tenido la oportunidad de estar en audiencia de juicio en donde el Ministerio Público realiza este planteamiento donde dice objeción, señoría, puesto que la pregunta es repetitiva, o que en su defecto que también dice señoría, solicito permiso en términos del artículo 376 para realizar refresco de memoria. Cuando dan uso de la voz, señoría, me opongo atendiendo a que el planteamiento que hace el Ministerio Público es atípico. No menciono nada más para no darle la luz y que sepa cuál es la respuesta. Y efectivamente la jueza sí, efectivamente es atípico, puesto que el refresco de memoria no se encuentra contemplado como técnica de litigación en el artículo 376. Lo que sí existe es la lectura de apoyo de memoria. Bajo este rubro y en este ejemplo, compañeros, es en el mismo sentido en el interrogatorio cuando me objetan una pregunta y bueno, objetamos y decimos que es repetitiva. La pregunta repetitiva no existe de acuerdo a las reglas del 373. Lo que sí existe es las preguntas impertinentes. Y yo considero que se torna impertinente una pregunta cuando ya la preguntaste 2 veces, puesto que ya le preguntaste una vez. ¿Por qué es impertinente? Porque si no hubiera un límite a este tipo de preguntas, los interrogatorios o contrainterrogatorios serían de manera indefinida, nunca se terminarían. Por ese motivo es que yo considero que es impertinente, más no repetitiva, y será en ese sentido en el cual nos tenemos que pronunciar. Si se dan cuenta, si este testigo a mí ya me dijo que él acude a la audiencia porque ignora cuál es la razón, pero que fue por un citatorio, y no me da más información, yo tengo que hacerle un tipo de pregunta diversa, respetando las reglas para que me pueda proporcionar la información que yo creo que conozca el juez del tribunal de enjuiciamiento. Si no se hace de manera adecuada, todas las preguntas que formule posterior a esta me las van a objetar en términos del 373. Y si yo soy Ministerio Público, ¿saben qué va a ocurrir? No voy a poder cumplir con mi carga que me impone el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo que dispone el artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución. Este dato es muy importante. ¿Y por qué motivo lo mencionamos? Se ha dicho también, he escuchado en algunos otros foros, donde se menciona de que ellos no objetan tanto. Es más, hay quienes dicen incluso que ni siquiera objetan. Y lo dividen, dicen que hay las personas que objetan todo, quienes objetan poco y quienes no objetan nada. Yo estoy de acuerdo en lo primero. No se vale que uno vaya a la audiencia a medias, estoy de acuerdo. ¿Por qué? No se vale que si yo estoy en una audiencia de juicio yo quiera ir con la idea de objetarle todo al Ministerio Público. ¿Por qué digo que estoy a medias? Si el Ministerio Público hace preguntas, digo, yo me pongo como defensor, si hace preguntas que vayan en contra de la disposición del artículo 373 del Código Nacional, son objetables todas. Ya depende de nosotros, como defensores, si queramos objetarlas o no. Si a mí me preguntan en la práctica, la experiencia que tengo, si es viable objetarlas, las preguntas prohibidas, aun y cuando se queda que no son trascendentes, yo creo que sí debemos objetarlas. ¿Por qué? Porque le cortamos al Ministerio Público la inspiración o le cortamos el hilo conductual que él va llegando en su interrogatorio. Incluso le podemos poner un obstáculo para que él pueda cumplir con su fin. Incluso se puede poner nervioso, se puede enojar y eso hace que se desconcentre, digo, dependiendo donde nos encontremos y quién sea el Ministerio Público. Pero lo viable sí es esto, que se le objeten las preguntas prohibidas. Y si es el caso de que ninguna otra pregunta se le puede permitir porque va en contra de las reglas del artículo 373, recordemos algo muy importante como defensores: la carga de la prueba es del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no logra con esa carga establecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar, circunstancia del evento delictivo, o por qué motivo se la relaciona directamente a la persona que estamos representando, puede haber una sentencia absolutoria. Bajo este rubro yo les digo, compañeros, hago una pregunta al aire. Entonces, ¿no sería importante objetar las preguntas que sean prohibidas en términos del artículo 373? Por supuesto que sí. Ahora, quienes dicen que no debemos de objetar todo y que ni siquiera objetan, hay una situación muy interesante. Al menos lo digo con todo respeto, en el Estado de México me ha tocado la mala suerte, la mala fortuna de encontrarme en situaciones en donde hay jueces, hay juzgadores, de que te juzgan y que pueden dictar sentencia de condena, y quienes litigan me van a entender, que dictan sentencia de condena solamente con el señalamiento directo de la víctima. Si va una víctima y dice, sí, él fue el que me robó, y a lo mejor las demás pruebas son deficientes, pero ya hay un señalamiento directo, muchos juzgadores dicen que dictan sentencia de condena porque la víctima fue y señaló directamente a la persona que está siendo investigada. Si esto le agregamos nosotros que fuera un delito de carácter sexual, en donde sigue prevaleciendo desafortunadamente el discurso decimonónico de la sexta época respecto de los delitos de carácter sexual, que son delitos de realización oculta,
No se requiere más que la entrevista o el dicho de la víctima para que en su momento pueda prevalecer una sentencia de condena. Por eso considero que es muy importante, es de vital importancia, utilizar las objeciones, puesto que es el medio de defensa que contamos nosotros para podernos defender de las preguntas prohibidas que haga el Ministerio Público. Ahora, hay una frase extraordinaria, compañeros, que cuando hablo yo de este tema me gusta externarla. El maestro Colón Martínez, Juan José Colón Martínez, que es juez de Tribunal de Enjuiciamiento de Texcoco, anteriormente de Nezahualcóyotl, he tenido la oportunidad de poder compartir el foro con él, y dentro de las charlas que hemos tenido, él habla acerca de una frase muy interesante que me permito compartir con ustedes, en donde señala que en el interrogatorio, quien es la estrella en el interrogatorio es el testigo. En el contrainterrogatorio, quien va a ser la estrella es el abogado. Yo le agrego una situación más. En la objeción también va a ser la estrella el abogado. ¿Por qué decimos que va a ser la estrella el testigo en el interrogatorio directo? Como ya lo mencioné, si el testigo a una sola de las preguntas que le hagamos nos da la pauta para que en su momento le vayamos preguntando con base en las respuestas que nos dio, haciendo ciertas pausas, no vamos a caer nosotros en preguntas prohibidas de acuerdo al 373, porque como ya se los mencioné yo, si el testigo nos dijera a nosotros, yo vengo a manifestar lo que sé y me consta respecto del robo que perpetraron en contra de mi persona, y aparte vengo a señalar que es la persona que se encuentra detenida como la misma que me cometió el robo, nos da toda la pauta para seguirle dando nosotros, hacerle preguntas respecto de las respuestas que nos dio. Decirle, bueno, oiga, usted hace un momento nos dijo que nos va a decir, nos va a platicar acerca del robo que se suscitó en su persona. ¿Me puede decir cuándo ocurrió este robo? ¿Me puede decir la hora? ¿Me puede decir el año? ¿Me puede decir dónde se encontraba? ¿Me puede decir la colonia? ¿Me puede decir el municipio? O sea, de acuerdo a la respuesta que nos dé, es la pauta que nos da para que nosotros podamos seguirle preguntando en su momento al testigo a que ya hicimos alusión. Eso es lo que yo puedo mencionarles, compañeros, respecto del interrogatorio. Pero hay un dato bien interesante que yo les dije antes de que yo pudiera dar inicio con esta charla. Yo les decía a ustedes de que yo veo de manera deficiente, lo digo con todas sus letras, al momento de que la etapa intermedia se quieren ofrecer como medios de prueba los mismos que ofreció la gente del Ministerio Público, por la dificultad que se va a tener para poder desahogar estos testigos. Por ese motivo es de que yo lo digo, porque como ya lo mencioné, si el testigo es la estrella en el interrogatorio directo y él es el que nos va a proporcionar la información, si yo en su momento mando a citar, por ejemplo, no sé, a la supuesta víctima, mando a citar a los primeros respondientes, mando por ser un policía de investigación, difícilmente me va a dar las respuestas que yo estoy esperando para dar continuidad a mi interrogatorio y para que yo no caiga en los supuestos del artículo 373. Y ha sucedido, compañeros, en el que yo llego a la audiencia de juicio y me doy cuenta que ofrecieron como testigo a un médico que forma parte de la Procuraduría. Para empezar, se tardó mucho tiempo en comparecer y cuando comparece le hacemos las preguntas como se conoce el interrogatorio. Oiga, médico, ¿me puedes indicar, por favor, por qué motivo comparece el día de hoy? Y digo, a lo mejor él no quería responder de una forma dolosa o incurrir en una cuestión hostil, pero realmente lo dijo, mire, ¿sabe algo? Realmente no recuerdo por qué motivo me mandaron a llamar. Digo, sé que yo participé en un asunto, pero realmente no recuerdo yo de qué asunto me están hablando. Al momento de que él me dice que no recuerda de qué asunto le están hablando, lo que yo intenté hacer es dar lectura a la parte conducente en su momento de su dictamen que él practicó, pero utilizando yo la técnica de lectura de apoyo de memoria, puesto que el artículo 373 del Código Nacional, 376, perdón, del Código Nacional, establece la posibilidad nosotros de que la lectura de apoyo de memoria va a prevalecer precisamente cuando un testigo no recuerda la información que le estamos preguntando. En este caso dijo que sí sabe que él participó en un evento, pero no recuerda en cuál. Entonces lo que yo hice es de que le digo directamente al juez, señoría, solicito que me sea permitido poner a la vista del médico que está compareciendo para que él pueda dar lectura en la parte conducente que me voy a permitir subrayar, previo a que yo corra traslado al Ministerio Público, para que en su momento me permitan hacer el ejercicio de lectura de apoyo de memoria. ¿Qué es lo que ocurre? De que el Ministerio Público me dice que no, se opone, y si hay una posición y la jueza le pregunta, oiga, Ministerio Público, ¿por qué motivo se está oponiendo usted? Y aquí dice el Ministerio Público, lo que pasa es que la defensa no ha sentado las bases. Solamente así lo mencionó. A ver, defensor, ¿qué tiene que decir? Y al momento de que yo me pronuncio, yo le digo a la jueza de que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 376 del Código Nacional, fundamento en el cual me estoy sosteniendo yo para que pueda hacerse la lectura de apoyo de memoria,
no establece el requisito que hace alusión al agente del Ministerio Público. Nunca, no se establece en este numeral que yo tengo que asentar una base. No lo dice ni ese artículo, no lo dice el 373, no lo dice el 383, que ahorita vamos a ver su contenido, no lo dice el 371 del Código Nacional, y hay otra situación muy interesante. El debido proceso, que se ha decantado como el núcleo duro por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas gradas, no establece como formas esenciales del procedimiento, precisamente que yo tenga que hacer lo que me está pidiendo la gente del Ministerio Público. Atento a ello, también el artículo 17 constitucional, en su párrafo tercero, establece que debe de privilegiarse la solución del conflicto por encima de los formalismos, obviamente respetando las reglas del procedimiento. Pero como ya lo mencioné, el 376 no establece que yo tenga que presentar una base. Al momento de que yo doy este fundamento, le digo a la jueza que yo no considero que no está fundada debidamente la postura de la gente del Ministerio Público, y en todo caso yo lo que pediría a la gente del Ministerio Público es de que me fundara y me motivara dónde está establecido que yo tengo que asentar una base. Previamente, con lo que ya mencioné, ¿qué hace el Ministerio Público? Se pone a leer el código, como un minuto posiblemente, no sé qué estaba buscando porque no se encuentra esta hipótesis, y al finalizar esta situación dice, bueno, señoría, retiro mi oposición y doy pauta a que en su momento se pueda permitir el ejercicio. Lo que llamó considerablemente mi atención, compañeros, es de que el juez, al momento de que se pronuncia, él refiere de que me iba a permitir realizar el ejercicio, pero que no todo estaba en el código. Así me lo dijo textualmente. Dice, oiga, abogado, eso de asentar las bases, no creo que todo está en el código. Al momento de que yo escucho esto, viene a mi mente lo que dispone el artículo 461 del Código Nacional y el artículo 14 también constitucional, que nos habla del principio de estricto derecho, en donde si no se encuentra regulado lo que me está pidiendo el Ministerio Público, es decir, y no funda ni motiva, no tendría sentido que él me objete un planteamiento, un ejercicio que yo estoy solicitando, en donde no me piden mayores requisitos, aparte de la fundamentación que yo en su momento me permití esgrimir. Considero que me asistía a la razón, y así fue. Lo único que no me pareció adecuado fue la postura que en su momento el juez me dijo, ¿no? Atendiendo que yo tendría que en su momento establecer o fundamentar una base. Ahora, partiendo de estas diversas situaciones que se presentan en la audiencia, uno se pone a estudiar porque te llama la atención decir, bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de poder asentar una base? ¿Por qué motivo nos los piden? Y esto es importante conocerlo y es importante analizarlo, en el sentido de que yo puedo acudir a un juzgado diverso al que yo, por ejemplo, en el Estado de México me encontraba, y en donde sí son más exigentes. Puedes tú llegar al reclusorio Oriente, por ejemplo, te toca un tribunal de enjuiciamiento donde en la Ciudad de México se compone de 3 personas, pues es tribunal. En el Estado de México solamente es unitario, es el juez del tribunal de enjuiciamiento. Y muchas veces cuando quieres hacer un ejercicio de evidenciar o superar contradicción o lectura de apoyo de memoria, el juez te dice, sin que diga el Ministerio Público, abogado, no ha sentado las bases y lo pido que lo haga. Y cada juzgador pareciera, lo digo con todo respeto, que tiene su criterio para que te permita realizar este ejercicio. Y si no cumples con los pasos, no te van a permitir que lo realices. Un ejemplo de ello, Reclusorio Oriente, delito de homicidio, delito de robo de vehículo, donde afortunadamente obtuvimos la libertad, y donde la persona que se encontraba en ese momento como presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, que llevaba el uso de la voz, yo quiero evidenciar una contradicción, y sin que digan el Ministerio Público, me dice, no, abogado, porque no ha sentado las bases. Al momento de que yo me dice esta circunstancia, yo lo vuelvo a interrogar a la persona y le digo, oiga, señor, ¿me puede usted decir si usted compareció a la agencia del Ministerio Público antes de que compareciera con un servidor? Aquí hago un paréntesis, compañeros. Esta pregunta que yo le formulé a la persona que les estoy comentando es sugestiva, porque va implícita la respuesta. ¿Usted acudió al Ministerio Público? Yo tendría que decirle, oiga, ¿usted a qué autoridades ha acudido usted para cumplir con una formalidad con la que se está viendo el día de hoy? Por ejemplo, podría hacer una pregunta que no es sugestiva. Como estoy en contrainterrogatorio, sí me permiten las preguntas sugestivas. Por ese motivo es de que yo le pregunté, oiga, aparte de acudir usted aquí a este órgano jurisdiccional, a este juzgado, ¿acudió ante la agencia del Ministerio Público a practicar una denuncia? Sí. Ah, perfecto. ¿Cuándo acudió usted? Ah, tal día. Ah, ok. Y en ese día que usted acudió, ¿mencionó información relativa a la que usted está mencionando el día de hoy? Sí, lo mencioné. Oiga, señor, ya considero que ya di cumplimiento a lo que usted me está solicitando. No, abogado, no ha dado cumplimiento. Y si no las asienta las bases como debe ser, no se lo voy a permitir. Y no me lo permitió. Ahora, al momento de que nosotros continuamos con el interrogatorio, el juez, un tanto soberbio, nos señaló o nos aconsejó cómo tiene que ser la técnica para poder en su momento
asentar dichas bases. Y nos dice, lo que pasa, abogado, que usted tiene que preguntarle tiempo, modo, lugar, circunstancia del evento, y aparte decirle cuándo fue al Ministerio Público, ahora, a qué hora, qué fue lo que hizo. Muchos detalles que yo considero que si le hago este tipo de preguntas, estoy subsanando alguna deficiencia que no pudo haber quedado claro en el interrogatorio del Ministerio Público, pues lo que va a dar información, donde va a quedar establecido perfectamente cuál fue la actividad que se suscitó en el evento delictivo. Y yo creo que esa no es la función de realizar mi contrainterrogatorio. Mi contrainterrogatorio va en el sentido de poder evidenciar una contradicción, de poder no sé, de poder verificar las contradicciones también de los testigos que se puedan suscitar, o en su caso también que quede establecido que a lo mejor el testigo, esta información que está proporcionando en juicio, no la había proporcionado ya anteriormente ante el Ministerio Público, que es precisamente la información que yo hubiese podido evidenciar. Sin embargo, bueno, no me lo permitieron. Ahora, partiendo de esta situación y de algunas otras en donde los juzgadores se pueden en ese sentido, uno debe de analizar por qué motivo nace lo referente, o cuál es la esencia o la naturaleza jurídica de sentar una base. De acuerdo a diversos planteamientos, porque no se encuentra en una tesis regulado, pero se puede inferir del artículo, si no mal recuerdo, 214 está establecido, en donde el juzgador está impedido para conocer la carpeta de investigación. Él está impedido para que la pueda conocer. Él se va a imponer, el juzgador, de acuerdo a lo que le planteemos nosotros como partes en el procedimiento, tanto Ministerio Público como defensor. Nosotros tenemos que hacer los planteamientos para que el juez sepa que la información que le estamos diciendo se encuentra en la carpeta de investigación. Y si es el caso de que no se encuentra, por eso le van a dar vista al Ministerio Público o al defensor para que él en su momento diga, señoría, es mentira lo que dice el Ministerio Público, la carpeta no dice eso. Lo que nosotros no podemos hacer es mostrársela al juzgador. Eso está prohibido para que lo podamos nosotros hacer. No podemos contaminar al órgano jurisdiccional. En todo caso, las partes son las que lo van a informar respecto de la información contenida, ¿por qué no se puede imponer? Pues esa es la naturaleza jurídica de sentar una base. Si yo en su momento quiero evidenciar una contradicción, significa que la información que está dando el testigo, en el momento en que está compareciendo ante el juez de tribunal de enjuiciamiento, no la dijo en sede ministerial, es decir, no se encuentra en su entrevista ministerial. Y como sabemos, compañeros, o debemos de saber, para que me acepten a mí una prueba, un medio de prueba, perdón, en la etapa intermedia, de acuerdo al artículo 346 y 337, si no mal recuerdo, tengo que hacer descubrimiento probatorio. Y el descubrimiento probatorio significa que yo tengo que correrle traslado al Ministerio Público o el Ministerio Público a mí de la entrevista del testigo que va a ir a deponer a juicio. Es lo que yo tengo que tener. Hay ocasiones en las que se excluyen este tipo de medios, bueno, sí que se excluyen en la etapa intermedia porque no existe esta información, o que en la duplicidad de plazo constitucional, cuando quieren incorporar ese tipo de información, desahogar un medio de prueba en términos del artículo 314 y 315 del Código Nacional, no recorren traslado a la contraparte, y esa es una oposición fundada para que no les permitan este desahogo. Ustedes preguntarán, ¿por qué motivo no se lo permiten? Muy sencillo, porque estaría siendo afectada la persona que está ofreciendo un testigo y que no incorpora la entrevista, ya que si se quisiera hacer un ejercicio del 376 referente a poder evidenciar una contradicción, no se va a poder practicar. ¿Por qué? Porque yo no tengo la carpeta de investigación, yo no sé lo que dijo anteriormente y lo que está diciendo con el juez es idéntico. Por ese motivo es de que no nos permiten a nosotros en su momento, como ya lo mencioné algunos juzgadores, realizar un ejercicio si no asientas las bases. Ya explicamos la naturaleza jurídica, pero tampoco que yo sepa cómo es la forma en cómo el juez quiere que yo se lo haga saber, ¿no? Por eso es importante conocer el contenido del núcleo duro, que ya lo mencioné, que es el debido proceso. Es importante conocer el contenido del 376, donde no te exigen estos requisitos. Y es importante también conocer el artículo 17, párrafo tercero constitucional, en donde se debe de privilegiar la solución del conflicto por encima de formalismos. Esta información es relevante que la conozcamos, compañeros, porque si en su momento queremos nosotros realizar un ejercicio de esta naturaleza y nos quieren oponer que no lo realicemos por no asentar una base, ya tenemos nosotros cuál es el fundamento y el argumento que podemos nosotros utilizar para poder contrarrestar lo que nos están diciendo. Ahora, ya mencionamos nosotros lo referente a las reglas del artículo 373. ¿En qué momento no me van a permitir a mí realizar cierto tipo de preguntas? Hay otro artículo, compañeros, que no se encuentra contemplado en este numeral, pero que también lo podemos utilizar nosotros para podernos defender de una situación que, si en su momento se permite a la contraparte realizar, al menos por los jueces que te condenan por un señalamiento, se puede actualizar. El artículo 371, si no me recuerdo, párrafo cuarto, establece los lineamientos que deben de seguirse al momento de que se va a practicar un interrogatorio. ¿Qué es lo que nos dice dicho numeral? De que yo no puedo realizar preguntas
al órgano de prueba. Yo no le puedo realizar preguntas al órgano de prueba si la información que le estoy preguntando no se encuentra dentro de la carpeta de investigación, porque dicho numeral establece que el interrogatorio se desarrollará con base en la información que se proporcionó precisamente en sede ministerial, en esa etapa de investigación desformalizada. ¿Y qué es lo que ocurre en ocasiones? A manera de trampa, así lo podemos nosotros poder visualizar, de que ya estamos en una audiencia de juicio y el Ministerio Público le pregunta a la persona que está interrogando, oiga, ¿me puede decir la media afiliación de la persona que dice usted lo desapoderó? Esta pregunta en interrogatorio directo es permitida, puesto que es una pregunta en donde no se está sugiriendo la respuesta. Simplemente le está preguntando si le puede dar la media afiliación de la persona, sus características físicas, pero tiene un objetivo, que una vez de que concluya lo referente a la media afiliación de la persona, le va a preguntar, oiga, ¿y la persona que acaba de identificar y las características que dio, se encuentra presente en la sala de audiencia? Y previamente a todo esto ya le informaron al testigo que tiene que decir, sí, se encuentra en la burbuja, o sí, se encuentra al lado del defensor, él es la persona que me robó. Ahora, ¿por qué motivo decimos nosotros o consideramos que es objetable la pregunta? Porque el artículo 371, párrafo cuarto, como ya lo establecí, prohíbe que se le hagan preguntas que no se encuentren establecidas o la información no se encuentre previamente establecida en la carpeta de investigación. Si nos damos cuenta, no solamente tenemos que conocer el contenido del artículo 373 del Código Nacional, sino también del artículo 371 que hice yo referencia, porque en ese numeral prohíbe este tipo de preguntas. ¿Cuál será la motivación que hagamos de la objeción? Objeción, su señoría. Motive su objeción, abogado. Señoría, si bien es cierto el artículo 373 nos dice cuáles son los lineamientos para hacer preguntas en interrogatorio directo y entre otras prohíbe las preguntas sugestivas, me queda claro que la pregunta del Ministerio Público no es sugestiva, pero no podemos limitar nosotros a las reglas del 373, puesto que el artículo 371, párrafo tercero del Código Nacional, tercero o cuarto, como yo se los voy a especificar, no se establece propiamente que yo tenga que solamente plantearme en los del 373, sino que se establece que la persona que está interrogando, el oferente de la prueba, debe de hacer preguntas con base en la información que se encuentre contenida en la carpeta de investigación, y la media afiliación de la persona no se encuentra contemplada, aparte de que considero que al momento de que se le pregunta si se encuentra aquí la persona que cometió un delito, se está vulnerando el principio de presunción de inocencia. Por esas dos manifestaciones es que yo me opongo a que en su momento se le permita ese tipo de pregunta a la gente del Ministerio Público, o dependiendo quién es el que le esté formulando, porque el 371 también lo establece. Ahora, ¿qué otras situaciones pueden ocurrir dentro de este estadio procesal que es el interrogatorio? Y que, como ya lo mencioné, es la forma en su momento correcta y adecuada de poder sustraer la información. Imaginemos nosotros, bueno, ¿qué tipo de preguntas se pueden formular a los testigos? Esa es otra información que quiero que quede muy clara. Al momento de que yo voy a interrogar al momento de que yo voy a contrainterrogar ahora a una víctima, yo tengo que saber qué tipo de preguntas le voy a formular, porque no es lo mismo contrainterrogar a una víctima que contrainterrogar a un perito, que poder contrainterrogar a alguna otra persona, por ejemplo a un policía, porque los matices y las características propias de su ejercicio profesional me facultan a mí para hacer un determinado tipo de preguntas. Por ejemplo, lo que funciona mucho referente a las víctimas es primeramente saber si el Ministerio Público tuvo contacto con ellos previo a la audiencia. Y es una pregunta que se le puede formular. Decirle, previamente a esta pregunta se le puede recordar el argumento o el planteamiento que hace el juez del Tribunal de Enjuiciamiento al momento de que compareció, y no estamos incurriendo nosotros, compañeros, en ningún acto ilícito. Le podremos decir, oiga, señora víctima, le voy a hacer una serie de preguntas, esperando que me las pueda responder de igual forma como lo hizo con el agente del Ministerio Público. Y uno le puede preguntar a la víctima o también a algún otro testigo que pueden ser los policías. Oiga, víctima, ¿me puede usted decir por qué motivo recuerda con tanta precisión toda la información que le acaba de dar a la gente del Ministerio Público? Y ella te va a dar una respuesta. Hay veces que te dicen y no te la esperas, que luego dicen, lo que pasa es que yo tengo muy buena memoria. Lo que pasa es que cuando ocurrió el hecho, también ese momento estábamos festejando a un familiar y por eso recuerdo con tanta precisión. Hay veces que eso tratan de justificar lo que respondieron ante la agencia ante el Ministerio Público, a lo que nosotros podemos utilizar esta información y decirle, perfecto, atendiendo a la respuesta que usted me dio y que ya me dijo que le queda perfectamente claro el hecho, quiero que usted me responda ahora las preguntas que le voy a formular yo. ¿Por qué utilizamos este planteamiento, compañeros? Porque muchas veces los testigos se quieren salir con la suya. Y cada que nosotros le preguntamos, y más se ve esto en los policías, en los primeros respondientes, que nos den alguna respuesta respecto de algún planteamiento que se pudo haber suscitado, ¿saben qué nos responden? No recuerdo.
Y le preguntas otra, no recuerdo. Y uno se pregunta, oiga, ¿pero por qué si recordaba lo que le dijo al Ministerio Público? ¿Por qué sí motivo recordó usted el número de placa de la motoneta? ¿Por qué motivo sí recordó la nomenclatura de la dirección que usted hizo referencia? ¿Por qué motivo recordó o estableció la media afiliación de la persona? No entiendo por qué sí recuerda perfectamente lo que el Ministerio Público le pregunta y no recuerda lo que le estoy diciendo yo. Ahora, otro tipo de pregunta que se le puede hacer a la víctima es lo referente a que nos diga si tuvo contacto o no con el Ministerio Público previo a la audiencia y decirle, a ver, víctima, a usted ya le protestó el juez en términos de ley para que se pronuncie con verdad en este asunto. Quiero preguntarle algo. ¿Usted tuvo contacto con el Ministerio Público antes de esta audiencia? Respóndame, por favor. Y no sabemos qué nos pueda responder. Hemos tenido nosotros la oportunidad de que nos respondan que sí, que sí han tenido contacto. Y hay veces que también le preguntamos, oiga, de las preguntas que le hizo la gente del Ministerio Público, ¿usted conocía la respuesta de las mismas? ¿Tuvo contacto y sabía que le iban a preguntar? Este tipo de pregunta en contrainterrogatorio, compañeros, es permitido, Aquí no hay ninguna limitante. Y podemos esperar la respuesta que nos den. Ahora, no solamente es ese tipo de preguntas que yo puedo formularle para poder, en todo caso, hacer que me responda favorable a mí. También nosotros tenemos que tener especial cuidado de las respuestas que dan en interrogatorio directo. ¿Por qué? Porque en base a las respuestas que le da el Ministerio Público en interrogatorio directo o al órgano o al oferente de la prueba, yo voy a hacer uso del contrainterrogatorio con base en las respuestas que me dé. Porque bueno, en ocasiones se quiere abusar de la sugestividad y se cree que todas las preguntas en contrainterrogatorio van a pasar y no es así. Por ejemplo, yo le pregunte algo al testigo en donde no le respondió en interrogatorio directo al Ministerio Público, es una pregunta objetable, porque incluso resulta impertinente. ¿Por qué? Porque no guarda relación con los hechos. ¿Hechos cuáles? Los que se están planteando en interrogatorio directo. En todo caso, eso es una pregunta que se puede objetar. Por eso yo tengo que tener conocimiento pleno de las respuestas que dan en un interrogatorio directo, anotarlas, para que cuando me toque mi intervención yo pueda formularle las preguntas en contrainterrogatorio. Y no solamente esto, también tengo que poner especial atención respecto de la información que nos esté proporcionando, que encuadre perfectamente con lo que se hizo en su entrevista ministerial. Porque si es el caso de que la información no cuadre, es decir, que diga una información diferente a lo que está en la carpeta de investigación, o que una fecha la varíe, que ha sucedido y que ahorita los voy a comentar, esto es materia de poder evidenciar contradicciones. En un asunto de homicidio en Reclusorio Oriente, antes de que se pudiera suspender la actividad por la pandemia, comparecen una serie de policías, comparecen 5 policías. Y fíjense que cuando hago un paréntesis, cuando estamos en la etapa intermedia, que de acuerdo al artículo 211 es la etapa que se encuentra a la mitad, por eso lleva el nombre de intermedia, nosotros podemos en su momento permitir que se le admiten ese tipo de pruebas al Ministerio Público, no, porque 346 establece que es una prueba sobreabundante y yo me puedo oponer a que se le puedan admitir y se reduzca no más a 2 personas el número de los testigos. Pero si yo pienso a prospectiva, yo puedo decir, a mí me conviene que no sean 2 testigos, me conviene que sean 3 o 4, puesto que si le pregunto lo mismo a todos los testigos, dudo que todos me digan la misma información. ¿Por qué podría ser que no me la den? Porque están mintiendo, porque la persona es inocente. Digo, cada quien sabe qué tipo de asuntos va a llevar y a quién va a defender. Pero imaginemos que aquí la persona es inocente. Digo, bueno, yo casi estoy seguro que los testigos van a decir, si les pregunto lo mismo a todos, atendiendo a que ellos en su momento no se fincaron la responsabilidad, de que proporcionaron información que no del todo es cierta, ¿qué puede ocurrir? Pues evidentemente lo que estoy mencionando yo, de que se van a equivocar. Y esto es otra forma en cómo se puede, en todo caso, hacer que se contradigan los testigos y poder evidenciar contradicción. Pero no evidenciar contradicción en el sentido de que yo voy a hacer alusión al artículo 376 a que yo ya hice alusión, sino que al preguntarle lo mismo a todos, entre ellos mismos se van a contradecir. Y eso es materia de alegato de clausura que yo voy a poder evidenciar ante el juez del Tribunal de Enjuiciamiento. O como dicen en Colombia, a la luz de los medios suasorios acreditados, que son los alegatos de clausura. Yo lo voy a evidenciar en ese momento. Ahora, se ha dicho por parte de muchos colegas, y es algo también que es respetable, de que existen tipos de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Yo no comparto esa opinión. El maestro Eduardo Martínez Bastida, en una conferencia que da en INACIPE, en Expediente INACIPE, él nos habla acerca de este tipo de preguntas y él considera, y lo retoma en su libro de Derecho Penal del Enemigo, él considera
de que no existen preguntas abiertas y cerradas. Estoy completamente de acuerdo con él. No existen que digan, voy a hacer una pregunta abierta o una pregunta cerrada. O en interrogatorio se permiten las preguntas, interrogatorio directo abiertas y en contra cerradas. Yo creo que ese tipo de preguntas no existen. Lo que existen son respuestas que obligan al testigo a responder de manera abierta o de manera cerrada. Pero preguntas abiertas y cerradas yo creo que no existen. Lo que existe es la respuesta que te van a dar. Bueno, se establece por muchos compañeros litigantes de que en el contrainterrogatorio tenemos que hacer preguntas, como ya lo mencioné, que no se pronuncian así, pero así lo refieren, que hay que hacer preguntas cerradas y que en interrogatorio pregunta abierta, que no está permitido que yo haga tipo de pregunta que obliga al testigo a responder de manera abierta en el contrainterrogatorio. Yo no estoy de acuerdo con ello. No estoy de acuerdo con ello porque si ponemos como ejemplo nosotros de que son 5 o 6 testigos los que van a comparecer y les voy a preguntar lo mismo, evidentemente yo no les voy a hacer un contrainterrogatorio en el sentido de que sean preguntas, como ya lo mencioné, o preguntas que respondan de manera cerrada. No, yo quiero que sea de manera abierta, porque yo pienso en su momento evidenciar la contradicción entre ellos. Por ejemplo, hay veces que luego le preguntamos a los testigos en un delito de lesiones, ¿no? Oiga, usted dice que usted estuvo presente en el evento delictivo. ¿Me puede decir, por favor, dónde vive, cuál es su domicilio? Ya lo vimos nosotros en la credencial del lector, pero pues yo quiero que el juez lo conozca. Y nos da una dirección completamente alejada de donde ocurrieron los hechos, lo que inmediatamente viene a nuestra mente el pensar, ¿por qué motivo usted se encontraba precisamente en el lugar donde ocurrieron esos hechos? Justamente ahí. ¿Por qué motivo estaba usted ahí? A ver, dígame usted, ¿por qué motivo usted estaba cuando ocurren estos hechos? Y te van a dar una respuesta, que tal vez esta pregunta se la pueda o no preguntar a los demás y tal vez no se van a contradecir, salvo que dijeran que vinieran juntos. Pero sí le puedo yo preguntar después de hacerle otra serie de preguntas para que no sepa él a dónde voy, sino tratar de inmiscuirlo en mi interrogatorio, en mi contrainterrogatorio, y luego hacer las preguntas medulares y preguntarle, oiga, ok, usted ya hizo referencia que usted se encontró el lugar donde ocurrieron los hechos, ya me dijo por qué motivo se encontraba y dónde vive. ¿Me puede decir, por favor, cuál es la fachada de la casa de la persona que dice usted que sufrió ese evento delictivo, por favor? Hay ocasiones, compañeros, de que el testigo no va preparado para cierto tipo de preguntas, y esta pregunta que yo le hice a él me da una información. Que el testigo que realmente sabe, o en su caso realmente vio las cosas o no las recuerda, pudiera haberme dicho a mí, no recuerdo. Y con eso él se puede salvar de que yo pueda hacer que se evidencie la contradicción entre los demás. Pero muchas veces te dicen cuál es la fachada de la casa. Le preguntas a otro y también te dice la fachada de la casa, pero de manera diferente. Y le dices a otro y también se equivoca. A ese tipo de preguntas yo me refiero, en donde se pueden equivocar los testigos. También tuve la oportunidad, compañeros, de representar a unas personas por un robo que se perpetró supuestamente a unas enfermeras en Nezahualcóyotl, en donde a mí me llamó la atención cuando leo su entrevista, que se dice que la roban de su patrimonio, del dinero que llevaba. Pero también dentro de la narrativa establece que ese dinero, porque así lo dice en la carpeta de investigación, ese dinero lo tenía producto del gasto que le habían dado para acudir a las clases. Bueno, no lo menciona ella en la entrevista, perdón. Dice, yo logro establecer que ella acude como enfermera a la dirección que se encuentra establecida en la carpeta de investigación. Ella va de lunes a viernes, pero yo veo que el evento delictivo se lleva a cabo en un jueves, y la cantidad de dinero que ella le roban, como que no me concordaba. Decía, a ver, ¿cuánto es lo que le pueden dar a ella para gastar si es que ese dinero es para ello? Que le den 100 diarios y tenía 400 el día jueves, no me cuadra, no sé por qué, o solamente que haya ahorrado todo. Y dije, bueno, le voy a hacer este tipo de pregunta para conocer la información. Y le dijimos, ¿me puede usted decir de dónde obtuvo usted el dinero que le desapoderaron? Y efectivamente me dijo ella que se lo habían dado sus papás para sus pasajes de la semana. Y yo le dije que cuánto es el dinero que le daban y cuánto se había gastado. Esa respuesta le hizo que titubeara y no dar una respuesta congruente. Incluso en ese momento se pudo apreciar que ella inventó la respuesta. Pero a mí lo que me interesaba, primeramente de la fuente primaria, que era la víctima directa, preguntarle a sus demás compañeras para ver qué era la información que me daban. Y le pregunté a las demás, oiga, ¿me puede usted indicar de dónde, o si es que usted sabe, claro, de dónde se obtuvo el dinero la persona que dicen que desapoderaron? Tal vez la pregunta que le estoy comentando, compañeros, pudiera haber sido objetable, porque no es un hecho que le coste directamente a la persona, pero yo, dentro de las respuestas, de las preguntas que le hice previamente a esta, yo traté de obtener información donde ella me dijera que sí conocía esta información y que no fuera objetable, porque también tenemos que estar presente para ello. Y así fue como yo le pregunté y me dice, y la respuesta que me da es completamente distinta a la que me da la víctima directa, porque cuando le pregunto, dice que ese dinero lo obtuvieron
de una cooperación que se hicieron dentro del salón de clases para poder comprar un material. Faltaba una víctima más, la tercera. Y cuando le hago la misma pregunta, dice que es el cambio que tenían producto de unos artículos que habían comprado enfrente de la escuela. O sea, cada quien dio una información diferente. Por ese motivo yo considero que se pueden hacer preguntas donde el testigo responda de manera abierta en contrainterrogatorio y podemos aparte buscar contradicción con base en las respuestas que den ellos mismos. Con esto se puede establecer de que no solamente debemos de dirigirnos nosotros en lo que dispone el artículo 376, puesto que si quiero evidenciar contradicción también lo puedo hacer en este tipo de preguntas. Ahora, vamos a platicar un poquito de lo que es el contrainterrogatorio, compañeros. ¿Cuáles son los matices? Bueno, antes de eso, al momento de que yo voy a realizar un interrogatorio, no solamente es interrogatorio y contrainterrogatorio. Hay 4 fases del interrogatorio, las facetas que yo le llamo del interrogatorio. Primero es interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. ¿Para qué nos sirven estas 4 fases? Nos sirven para que en su momento nosotros podamos levantar a nuestro testigo. ¿A qué me refiero yo con esto? Tuve la oportunidad, compañeros, de comparecer en un delito de violación en Chiconautla, en donde la perito que me estaba asistiendo es la perito María Antonieta Castañeda Rivas, que es una perito experta o experto, no una perita que es experta, una perito que es experta en materia de psicología, en materia de protocolo de Estambul. Bueno, la contratamos nosotros para este asunto y dentro de las respuestas que ella nos da de manera profesional le responde al Ministerio Público. ¿A qué me refiero? Por muy comprometida que esté la respuesta, compañera, que tengamos que nosotros quedar como testigos, es la forma en cómo lo tenemos que hacer. Hay veces que el perito, o en su caso, que también yo soy perito, doy una respuesta al Ministerio Público que compromete en su momento al oferente de la prueba, que es la persona que me contrató. Pero lo que le corresponde ahora a él es hacer uso del recontrainterrogatorio para que pueda elevar en su momento el testimonio que pudo haber sido caído. ¿Por qué? Imaginemos, en interrogatorio directo se hacen una serie de preguntas, que yo soy el oferente de la prueba. En ese caso yo le voy a hacer preguntas al perito, en el sentido que me diga con qué estudios cuenta, qué experiencia tiene, que me diga cuál fue la participación de él en el asunto que se está investigando, que me diga cuál fue la metodología que implementó para realizar su dictamen, que me diga qué conclusiones arribó. Esas son las preguntas que en interrogatorio directo yo puedo formular al perito, que en este caso puede ser un perito a favor de la defensa. El Ministerio Público va a hacer uso del contrainterrogatorio y el Ministerio Público le puede preguntar, entre otras muchas cosas, cuál es el grado de fiabilidad de su dictamen, que es una de las preguntas que ahorita yo les voy a compartir de las que podemos hacer. Le puede preguntar, oiga, perito, usted hace un momento ya le explicó a la defensa cierta información que usted le proporcionó respecto de su experticia, pero ¿me puedes indicar, por favor, cuál es el grado de fiabilidad de su dictamen? El perito, atendiendo al principio de la y buena fe y de imparcialidad, se lo tiene que mencionar. U otra, tener una pregunta inteligente para no verse comprometido. Que eso es lo que nosotros hemos aprendido en la práctica profesional. Y yo como perito en criminalística, cuando a mí me hacen un tipo de esta naturaleza, yo tengo la respuesta para que no comprometa al oferente de la prueba. Yo muchas veces le digo, bueno, primeramente le quiero decir una situación. Quien se va a encargar de valorar la prueba es el órgano jurisdiccional. Yo solamente me estoy abocando a pronunciarme respecto de mi participación como perito y de las conclusiones y metodología que yo implementé. En su momento, ¿cuál es el grado de fiabilidad que se le puede dar o no al dictamen? Considero que es una valoración que tiene que hacer el órgano jurisdiccional. Recordemos, compañeros, que se prohíben las preguntas impertinentes, es decir, la misma pregunta cuando ya te la hicieron. Si en su momento no le quedó satisfecha la respuesta que yo di y me vuelve a preguntar lo mismo, objeción por parte de la persona que está haciendo el oferente de la prueba. Ahora, también yo le puedo responder, bueno, le quiero responder que nosotros, bueno, al menos yo como perito hago razonamientos epistemológicos y yo no doy aseveraciones respecto de del grado de fiabilidad o no de la prueba, porque incluso eso es materia del órgano jurisdiccional. Si se dan cuenta, yo, al momento de que estoy yo pronunciándome en este sentido, yo no le doy pauta en su momento a la persona que me está contrainterrogando para que en su momento pueda prevalecer lo que me está diciendo. Ahora, ¿qué sucedería si yo como perito, cuando me pregunto, que a mí me contrata la persona que me está interrogando, pero el Ministerio Público me hace la misma pregunta? A ver, perito, usted realizó una pericial en mecánica de hechos. Quiero que me diga cuál es el grado de fiabilidad de su dictamen. Imaginemos que yo no tengo las respuestas que acabo yo de mencionar, o es un perito distinto, y que diga, mire, el grado de fiabilidad que yo le puedo decir es de un 70%. Incluso le quiero decir algo, la prueba en genética
forense ni siquiera es de un 100%. Pudiera ser de un 98 o de un 99.9%, pero no es 100%. Ninguna prueba es 100% confiable. Esa es mi respuesta. Recuerdan que hizo interrogatorio, hizo contrainterrogatorio. ¿Qué le seguiría en su momento a la persona que está en su momento? Bueno, ¿qué le seguiría a la persona que está realizando el tipo de pregunta? El reinterrogatorio, para que en su momento me haga una pregunta en donde yo pueda explicar por qué motivo es el 70% y que esto no le reste veracidad a mi testimonio como perito. Entonces me tendría que a mí hacer una pregunta para que yo pueda dar esta explicación y decirme, oiga perito, usted dentro de las respuestas que le da en el contrainterrogatorio al Ministerio Público refiere que su experticia no es no es 100% confiable. Esta información que usted proporciona para efectos, no sé, de que pueda quedar establecido, que usted, esta respuesta que usted nos da, para que pueda quedar establecido si es oportuna, si es pertinente su dictamen y que en su momento se puede esclarecer el hecho, ¿cree que se pueda ver opacada porque no hay un 100% de confiabilidad en la misma? Ya me da a mí la oportunidad de poderle explicar al órgano jurisdiccional que aun y cuando no sea yo 100%, una prueba 100% confiable, significa de que no tienen por qué valorarla de manera adecuada o por qué no va a servir como sustento científico para que se pueda llegar al esclarecimiento del hecho. Yo le tendría que responder. Mire, yo al momento de que le respondo al Ministerio Público lo hago bajo el principio de la talla y buena fe, puesto que como ya lo mencioné, la única prueba 100% confiable, bueno, ni siquiera 100% confiable, es la de genética forense. La mía, ya se lo mencioné, puede ser un 70%. Esto no significa de que mi prueba como tal no se encuentre sustentada bajo el método científico. Lo que yo estoy mencionando es de que así ha quedado establecido por parte de la misma ciencia de que mi experticia pues no puede reunir los requisitos establecidos porque ni siquiera la prueba en genética forense. Hay diversos tratadistas como es Marina Gascón, la doctora Carmen Vázquez Rojas, que nos habla precisamente del razonamiento probatorio y de la prueba científica, en donde se han hecho estudios a nivel de derecho anglosajón, en donde se establece este tipo de circunstancia. Yo simplemente estoy siendo honesto con la información que estoy proporcionando, pero indico, porque en las conclusiones así lo hago. El hecho de que no sea 100% confiable no significa de que no se reúnan los requisitos de la ciencia, de que no sirva para poder esclarecer el hecho. Yo simplemente estoy siendo honesto con la respuesta que estoy informando y atendiendo también un principio de imparcialidad, puesto que no porque me hayan contratado a mí como perito significa que voy a venir a decir mentiras. Esa es mi respuesta. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros en el reinterrogatorio ya hicimos que el perito pudiera en su momento poder perfeccionar, o más que perfeccionar, poder aclarar la pregunta que le están haciendo en contrainterrogatorio. Ahora, el Ministerio Público puede hacer uso del recontrainterrogatorio con base en la respuesta que yo ya dije, para que en todo caso siga prevaleciendo la postura que él trató de querer acreditar o de evidenciar con lo que él está mencionando. Y ya quedará del Ministerio Público, de la persona que haga uso del recontrainterrogatorio, qué es lo que tiene que decir para que pueda surtir efecto lo que se está mencionando. Fíjense, ahorita recordando lo que hago referencia acerca del recontrainterrogatorio, hubo una ocasión también, compañeros, y las personas que me están escuchando, que ya han sido mis alumnos, que tienen la oportunidad, sabrán de algunos videos que les he proporcionado, en donde hay veces que al Ministerio Público se le olvida incorporar la evidencia material. Y también sobre ese particular me quiero referir en términos del artículo 383. Hemos mencionado, compañeros, que la prueba reina, o más bien el interrogatorio, es la herramienta adecuada para que yo pueda incorporar la información, porque es a través del interrogatorio y la prueba reina es la que se establece como la prueba testimonial, que se desarrolla a través del interrogatorio para poder nosotros informar al juzgador acerca de lo que está ocurriendo. Ahora, si ya queda establecida esta situación de que de que el interrogatorio cumple con todas esas funciones, yo soy la persona que tiene que formular las preguntas para que se conozca la información. Ahora, hay ocasiones en las que el Ministerio Público nos ha sucedido, y no nada más el Ministerio Público, puede ser la defensa, en donde hago uso del interrogatorio directo y yo al momento de que le hago las preguntas a la persona que está siendo interrogada, se me olvida hacerle una pregunta fundamental para poder exhibir la evidencia material. En el caso que yo les comento, en la etapa intermedia se ofrece como medio de prueba el testimonio del perito en balística y también se ofrece como medio de prueba la evidencia material, que es la pistola donde supuestamente se cometió el latrocinio, del mismo asunto que les estoy platicando. Al momento de que se pronuncia en la etapa intermedia, dicen que en términos del artículo 383 y a través del interrogatorio directo, se incorporará la evidencia material. El error que cometió el Ministerio Público es decir que lo iba a hacer a través del perito en balística forense. La recomendación
que hacen los jueces donde bueno, no tenemos la oportunidad de capacitarnos y que apenas ayer en INDECAC tuve la oportunidad de escuchar por parte de un juez, de una jueza del Tribunal de Enjuiciamiento de Tlalnepantla, y es correcto lo que se establece por parte de su señoría, es de que al momento de que ofrezcamos nosotros la prueba para que se haga el reconocimiento de la evidencia material en términos del artículo 383, no debe de ser solamente a través de un testigo. Nosotros podemos decirle que se va a reconocer e incorporar en términos del numeral ya invocado por el perito en balística forense o por cualquiera de los primeros respondientes. ¿Con qué objetivo se hace esto? Primeramente, por si es el caso de que no va un testigo a la audiencia y se tiene por desistido en términos del artículo 91, párrafo tercero y cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Imaginemos qué sucedería si yo quiero incorporar una videograbación fundamental para mi teoría del caso. Y resulta que en la etapa intermedia yo ofrecí un testigo para que sea a través del interrogatorio la forma de incorporación en términos del 383, pero el testigo no fue. Si el testigo no va y quedó asentado en el auto de apertura a juicio oral, que yo quiero incorporar la evidencia material a través del interrogatorio por parte de este testigo, y no fue, y se tuvo por desistido, me voy a quedar sin poder desahogar el otro medio de prueba, que es precisamente la videograbación. Por eso aquí lo importante es decir que no solamente sea a través de un testigo, sino a través de los diversos para que se pueda practicar. Ahora, en el caso en concreto que les digo, al momento de que yo realizo este ejercicio, bueno, que está haciendo uso del interrogatorio directo el Ministerio Público, se le olvida preguntarle lo referente al arma. Se le olvidó por completo. Le realiza las circunstancias, bueno, más bien le pregunta lo mismo que ya les dije yo, qué estudios tiene el perito, qué experiencia tiene, cuál fue su metodología, por qué motivo intervino, a qué conclusiones arribó, y el perito le da toda la información. Aquí lo interesante es de que no le preguntó el Ministerio Público lo referente al arma, y como no le preguntó, no la pudo exhibir. Ahí tenemos que nosotros que pensar una situación importante o ver qué estrategia vamos a manejar. O no le pregunto ya nada para no darle la oportunidad de que pueda perfeccionar, o le pregunto pero no le doy la pauta para que le pueda realizar las preguntas al arma y que la pueda incorporar en términos del artículo 383 del Código Nacional. En el caso que yo les comento, sí se hicieron preguntas, compañeros, y la verdad les soy honesto, yo creo que nos arriesgamos de más. Lo concerniente o lo que hubiera sido mejor era ya no hacerle preguntas. ¿Por qué? También hay una máxima, compañeros, y aquí la utilizo, donde se establece que el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. ¿Por qué motivo no se puede hacer un contrainterrogatorio? Muy fácil. Porque al momento de que yo objeté las preguntas que consideraba eran interesantes para la postura del Ministerio Público, que pudieran responderlas, pero que yo a través de la objeción impedí que se formularan, ya no es necesario que yo haga contrainterrogatorio, puesto que la información que el Ministerio Público virtió, y en términos del artículo 130 y 20, apartado fracción quinta, donde la carga de la prueba le corresponde a él, no se logró colmar, ¿para qué le pregunto? Que pase, yo con la objeción logré mi cometido. Ahora, otro punto importante, de que cuando se le está haciendo la pregunta, el interrogatorio directo, no mencionó lo referente al arma y no pudo en su momento exhibir la evidencia material. Señoría, no quiero hacer ninguna otra pregunta, porque si yo hago preguntas, le voy a dar pauta al Ministerio Público para que de las respuestas que dé, haga uso ahora del interrogatorio redirecto y pueda perfeccionarlo. Pero vean lo interesante, si yo decido hacer preguntas y arriesgarme, no tengo que hacer preguntas con base en el arma, porque le voy a dar la pauta al oferente de la prueba a que pueda perfeccionar su intervención. En todo caso, yo le hago preguntas diversas que también me puedan favorecer, pero si veo que no me van a favorecer, no hago ninguna otra pregunta. Y así ya se quedó el Ministerio Público sin la oportunidad de poder, en todo caso, exhibir la evidencia material. Esa es una estrategia, ese es un planteamiento que en su momento nosotros tenemos que visualizar y saber qué tipo de preguntas vamos a realizar. Hay una situación también muy interesante, compañeros. El artículo 217 del Código Nacional tiene un contenido muy interesante referente a la inspección que pueden practicar las personas y que se puede nulificar si no se cumplen con ciertos requisitos. Partiendo de este numeral, yo creo que aquí es un ejemplo donde se puede asemejar las reglas del ajedrez, del juego de ajedrez, al sistema acusatorio, porque se dice que todo tiene que ser estratégico, y en efecto, todo debe de ser estratégico. Para que pueda ser estratégico, tenemos que tener nosotros conocimiento del tema y poder pronunciarnos en ese sentido. Y nosotros, al momento de que queremos, vamos a hacer uso del contrainterrogatorio a un policía de investigación que practicó una inspección en un lugar determinado, tenemos que tener conocimiento nosotros referente a la información que dice el 217. ¿Por qué? El 217 establece puntualmente una información en donde si no se cumple, como ya lo mencioné, se puede excluir. Ahora, ¿qué le voy a preguntar yo al testigo? Yo al testigo le voy a preguntar
por ejemplo, estamos en un abuso sexual. Fíjense qué tipo penales, compañeros. Perdón que les diga, pero hay veces que hay veces que luego uno nos sorprenden de los tipos penales que contempla el código, en donde tal parece que hoy se criminaliza absolutamente todo, tal y como lo dice el maestro Francisco Muñoz Conde, que no solamente pasa en España, también pasa en México. El delito de abuso sexual se puede actualizar, compañeros, y así quedó establecido en ese caso que les ocupo, porque se dice que hay una persona afuera de un Oxxo que está sacando su pene y que le está mostrando a las personas que se encuentren dentro del Oxxo precisamente su pene. El tipo penal de abuso sexual establece como delito esta conducta, ¿eh? No hace falta que haya un contacto, sino que con esa simple conducta se puede establecer, ¿eh?, este tipo. Ahora, en este asunto se dice que hay una inspección en el Oxxo donde ocurren los hechos. Lo que yo quería yo eliminar, compañeros, era esa inspección, que no se tomara en consideración y que va a ser materia de alegato de clausura. Bueno, pues yo tengo que saber qué le voy a preguntar para que en el alegato de clausura pueda surtir efectos la información que yo quiero que el juez conozca. En este caso, ¿qué fue lo que se hace? Se hace uso del contrainterrogatorio. Ya quedó establecido que no solamente tengo que hacer preguntas que obliguen al testigo a responder de manera abierta o de manera cerrada. Puedo hacer una pregunta que responda de manera abierta, pero yo ya conozco cuál va a ser el objetivo. Entonces yo le pregunto en su momento al testigo, oiga, testigo, usted hace referencia a que usted llega al Oxxo. También me doy cuenta que la agencia del Ministerio Público tiene una distancia considerable. ¿Me puede usted decir, si fuera el caso, hubo una persona que le haya usted ayudado o que le haya mencionado cómo llegar al lugar donde usted ocurrió? Porque yo no encuentro lógica en lo que observo. Pregunta sugestiva, si ustedes quieren, en contrainterrogatorio es permitida. ¿Qué es lo que me responde el testigo? Me dice, sí, dice, yo llegué ahí porque la víctima fue quien me llevó. Ah, ok, a ver, dice usted que lo llevó la víctima. ¿Cómo se llama la víctima? Y ya te dan el nombre. Ok, entonces la víctima estuvo presente cuando usted realizó la inspección, ¿verdad? Sí, ella estuvo presente. Perfecto. ¿Me puede usted decir qué documento usted firmó al momento de que realizó usted la inspección? ¿Firmó usted algún documento? Y en la carpeta de investigación, claro que está firmado por parte del primer respondiente lo referente al oficio de la investigación. Y me dice, sí, efectivamente lo firmé. Una segunda pregunta oficial. La persona que dice usted que lo acompañó, que era la víctima, ¿firmó el documento que hace usted a la alusión? Aquí es la información que les quiero proporcionar. El artículo 217 hace referencia al registro que debe de quedar asentado al momento de que se practique una diligencia. Se establece que las personas que intervengan en dicho acto procesal deben de firmar los dos, no solamente debe de firmar uno. En el caso de que no firme la otra persona, tiene que quedar establecido por qué motivo no firmó o si se negó a hacerlo. Pero si no está establecido ello, el acto de investigación debe ser declarado nulo, es decir, en su momento puede servir como elemento para que nosotros nos pronunciemos ante el juez y le digamos precisamente esta circunstancia de que no lo tome en consideración atendiendo a la vulneración del 217. Aquí pueden ocurrir dos cosas, de que me diga el policía, ¿sabe qué? Efectivamente no lo firmó, y con eso doy por terminado y me reservo para que en el alegato de clausura no lo tomen en cuenta. Pero puede ser el caso de que diga que sí lo firmó, y aquí viene lo interesante. Si dice que sí lo firmó, y resulta que no lo hizo porque yo tengo en la carpeta de investigación el documento, yo tengo que evidenciar contradicción en términos del artículo 376 del Código Nacional. ¿Qué voy a hacer? Subrayar la parte conducente, correr traslado al Ministerio Público y en su momento decirle al oficial, ya con el documento, le voy a poner a la vista el documento que dice usted que firmó. Primeramente, ¿lo reconoce? ¿Sí? ¿Por qué lo reconoce? Pues porque está el oficio dirigido a donde tengo que hacer la investigación, está mi nombre y está mi firma. Ok, ¿me puede usted decir dónde se encuentra la firma de la víctima, por favor? No, pues no está. Y ahí ya evidenciamos contradicción. ¿Y qué se va a significar de que ese acto de investigación puede y debería declararse nulo en términos del artículo 217 del Código Nacional? Como podemos apreciar, compañeros, al momento de que nosotros realicemos precisamente esta información que estoy mencionando yo, de realizar un interrogatorio contra interrogatorio, no solamente debemos de limitarnos a las reglas establecidas en el 373 o 376 o 374, sino que también el Código Nacional tiene otros numerales, como el 217, en donde se establece información que nos puede beneficiar a nosotros y poder en su momento, o en todo caso, hacer que en el contrainterrogatorio nos vaya bien y que en el alegato de clausura podamos evidenciar toda esta serie de circunstancias, que son datos muy relevantes y que nos van a servir mucho en la práctica profesional. Los con quienes he tenido la oportunidad, compañeros, de compartir clase, ya sea de manera digital hoy o de manera presencial, saben que yo, al momento de que comparto una clase, me gusta mucho compartir los videos de las audiencias. No de algunos otros compañeros, no para poderse burlar de ellos. Yo creo que esa no es la finalidad, sino para poder que ustedes puedan visualizar de manera concreta
que efectivamente lo que nosotros les planteamos en las clases sucede en la vida práctica. Y bueno, esa es la forma en cómo se hace. Ahora, hay otro dato bien importante que no quiero que se me pase, compañeros. El día de antier, que tuve la oportunidad, el domingo, que tuve la oportunidad de dar una charla, compañeros, en una plática, en una clase en Zoom. Estábamos platicando acerca de me hacen una serie de preguntas de unos estadios procesales anteriores. Por ejemplo, me decían que si en la duplicidad de plazo constitucional se podían en su momento, ¿qué sucedería si quieren incorporar una videograbación y que no se encuentre con cadena de custodia? Aquí quiero hacer un paréntesis, que ahorita, recordando, compañeros, el hilo que yo tengo para esta charla. El interrogatorio, propiamente, compañeros, en materia penal, se va a llevar a cabo considero yo, que se puede llevar a cabo en 3 estadios procesales. Primero de ellos es en la formulación de imputación. Segundo de ellos, en la duplicidad de plazo constitucional. Y el tercero, en la etapa de juicio. Me quiero referir al primero porque luego crea confusiones y se cree que estamos diciendo información que va en contra de la ley, y no es así, compañeros. En la formulación de imputación, el artículo 312 del Código Nacional, si no me recuerdo, establece la posibilidad de que la persona que está siendo investigador pueda rendir una declaración. Así lo establece el 312. Y después de la formulación de imputación es el momento en el cual lo puede hacer. El 337 del Código Nacional dice que lo puede hacer en cualquier momento. Eso se utiliza como estrategia. Pero si dice el 212 que puede hacer en la formulación de imputación, ahora tenemos que saber nosotros que la declaración de una persona se puede llevar a cabo de manera libre y espontánea o a través de preguntas y respuestas que el defensor pueda hacerle. Pero este tipo de preguntas que yo me puedo permitir realizar para que rinda su declaración debe de ajustarse a lo que dice el artículo 373 del Código Nacional. Seguir las reglas establecidas en el 373. Si yo le voy a hacer preguntas, interrogatorio directo, ¿qué no puedo hacer? Pregunta sugestiva, pregunta que coacciona al testigo a responder, pregunta impertinente, pregunta compuesta, una pregunta incluso, sí, o pregunta compuesta, entre otras más, que contempla el 376 y ahorita las vamos a ver a detalle. Entonces, si se dan cuenta, el interrogatorio puede surtir efectos en la formulación de imputación o después de esta, claro, de acuerdo al 312, y que yo puedo hacerle las preguntas para que rinda su declaración a través de preguntas y respuestas. En la duplicidad de plazo constitucional se puede utilizar el interrogatorio directo también. ¿En qué sentido? El artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad de desahogar medios de prueba en la etapa de plazo constitucional. Te pone como requisito que sea un delito de prisión preventiva de corte oficioso. Si es el caso, me van a permitir. El 315 habla de las reglas de juicio, en donde una regla de juicio es obtener la información de los testigos a través del interrogatorio directo. Por ese motivo es de que es permitido en su momento realizar el interrogatorio directo en este estadio procesal. En la etapa de juicio, obviamente, también se permite el interrogatorio, pues es la forma sine qua non en la cual yo puedo en su momento sustraer la información. De ahí el título que les mencionaba acerca de la prueba reina. Entonces, esos son los 3 momentos en los cuales se puede realizar. Yéndome propiamente a lo que yo les comentaba de la duplicidad de plazo constitucional, ocurre algo interesante. Me preguntaban: oiga, maestro, ¿cree que se pueda, por qué motivo no permiten el desahogo de prueba? ¿Usted cree que se tenga que permitir al momento de que yo quiera desahogar o quiera yo proyectar un video de un teléfono celular cuando no hay cadena de custodia? La respuesta que yo le di es de que dependiendo del criterio del juzgador. Pero más allá del criterio del juzgador, tenemos que tener nosotros el fundamento en la mano para poder nosotros decirle al juez por qué motivo si no lo tiene que permitir. Yo pudiera establecer, compañeros, que hay 2 respuestas. Sí, hay juzgadores que en efecto muchas veces luego no te lo permiten, pero más allá del criterio deberían de permitirlo. Deberían de permitir este desahogo porque el artículo 380 del Código Nacional, en su segundo párrafo, establece de que si en su momento en el contrainterrogatorio o la contraparte se opone al desahogo de un medio de prueba porque pueda dudar de su veracidad, y precisamente la cadena de custodia viene a que se establece para que prevalezca la veracidad de que la información se sustrajo de manera idónea y de manera legal. Dice el 380 que si en su momento se duda de la veracidad, a quien le corresponde la carga de la prueba es a la persona que se está oponiendo para que se desahogue el medio de prueba. En todo caso, ¿qué es lo que ocurriría en ese sentido? De que me tienen que permitir a mí el desahogo de dicho medio de prueba, me lo tienen que permitir. Y lo que en su momento no se permitiría, bueno, más bien, me tiene que permitir el desahogo. Y en su caso, si se opone la contraparte en términos del artículo 380, él es el que tendrá que ofrecer un medio de prueba para desvirtuar la información que yo estoy virtiendo.
Esto que les comento, compañeros, surgió en la clase que yo les comentaba y que información que yo conocía también, referente al artículo 380. Pero ya posteriormente, cuando pasa el tiempo, y hoy que veníamos de una audiencia con mi compañero Armando, que también amablemente me está escuchando, platicaba yo sobre el particular, pero analizando yo la contradicción de tesis, si no me recuerdo, 212 diagonal 2016, creo que se contrapone con esta información que les estoy dando y pudiera prevalecer una situación que deja en desventaja al Ministerio Público. ¿A qué me refiero? El 380, como ya lo mencioné, establece que la carga de la prueba le corresponde a quien se oponga para que se desahogue un medio de prueba en donde se establezca o se ponga en duda la veracidad. Si este ejemplo lo ponemos en juicio, me queda claro que es un ejemplo completamente diferente y puede prevalecer. Pero si nosotros lo ponemos como ejemplo en la duplicidad de plazo constitucional, hay un problema. ¿Por qué? Porque si yo le dejo la carga de la prueba al Ministerio Público para que él ingrese un perito para poder verificar o en su momento poder cuestionar la veracidad de la información que estoy proporcionando, creo que choca con el criterio que ya les mencioné, la contradicción de tesis 212 de 2016, porque en dicha contradicción de tesis se establece de que la duplicidad de plazo constitucional es exclusivo para la defensa, no es para el Ministerio Público. El Ministerio Público tuvo su oportunidad de realizar sus pedimentos vinculatorios en un estadio procesal, pero cuando llegó la duplicidad exclusivo para mí, entonces si yo en su momento ofrezco un medio de prueba que es una videograbación y yo no realizo lo referente a la cadena de custodia, el Ministerio Público está desarmado para que él en su momento ofrezca un medio de prueba y que en todo caso me pueda en su momento cuestionar la veracidad del documento de acuerdo al artículo 380. ¿Por qué? Porque no puede incorporar medios de prueba en ese estadio procesal. Ese es un dato interesante que yo creo que aquí se puede en todo caso verificar dicha circunstancia. Ahora, si ocurre esta situación en juicio, yo creo que aquí no tendría ningún problema. ¿Por qué motivo digo yo que no tendría ningún problema? Porque allá el Ministerio Público está en aptitud de poder ofrecer, bueno, desahogar más bien y ofrecer, claro, medios de prueba. Ahora, hay ocasiones en las que estamos en una etapa de juicio y yo ofrezco precisamente una videograbación que me fue aceptada como medio de prueba en la etapa intermedia. ¿Y qué es lo que pasa? De que el Ministerio Público, al momento de que hace sus argumentos respecto de alegatos de clausura, dice que no se tiene que tomar como referencia, no se tiene que dar un valor pleno a la videograbación que se esgrimió. ¿Por qué? Que porque no se respetó la cadena de custodia, porque se duda de la veracidad. Lo único que está diciendo el Ministerio Público en los alegatos de clausura son situaciones en contra de él. ¿Por qué? Porque el artículo 399, si no mal recuerdo, o de 390 en adelante, habla de la prueba nueva, que es prueba superviniente de refutación. Siguiendo la lógica del artículo 380, lo que tuvo que haber hecho la gente del Ministerio Público, en todo caso, es solicitar como prueba de refutación una prueba que venga en su momento a verificar la veracidad o no, o refutarla, o que prevalezca lo referente a la veracidad del documento que yo estoy incorporando o propiamente de la videograbación, porque 380 del Código Nacional, en su párrafo segundo, así lo establece. Entonces, es la segunda línea. Entonces, si en su momento el Ministerio Público no lo hace y lo hace en alegato de clausura, tenemos elementos suficientes para decirle al juzgador: señoría, el Ministerio Público está equivocado, puesto que lo que tuvo que haber hecho es precisamente ofrecer una prueba de refutación en términos del artículo 380, pero como no lo hace, solamente quiere argumentar en sus alegatos de clausura por qué motivo no debe de prevalecer o que se dé un valor probatorio a mi medio de prueba o a la prueba ya desahogada. Y por ese motivo, en el alegato nosotros también de clausura lo podemos evidenciar. Situación que si se hace de manera adecuada, podemos evidenciar una deficiencia por parte del Ministerio Público que nos puede servir propiamente en la etapa de alegato de clausura. Si nos damos cuenta, compañeros, es importante lo referente al interrogatorio, puesto que es la herramienta con la cual nosotros contamos como partes en el procedimiento penal para que se pueda en su momento conocer la información que queremos que el juez tome en consideración para que se pueda hacer o para que se pueda dictar una sentencia en cualquier sentido, ya sea en el sentido referente al Ministerio Público o referente a la defensa, ¿no? Pero el interrogatorio, compañeros, es la herramienta adecuada para poder incorporar la información. No existe otra herramienta que se pueda utilizar para poder obtener la información si no es acerca del interrogatorio. La única excepción que puedo yo visualizar, compañeros, es la inspección judicial, que propiamente en el código no se encuentra de todo regulada, el Código Nacional, no así del Código Estatal, en donde la inspección significa que el órgano jurisdiccional se va a constituir en el lugar donde nosotros queramos que él realice la inspección, y cuando se va a desahogar esta inspección,
simplemente no se desahoga. Ahí sí se podría establecer que se desahoga por su propia y especial naturaleza, porque el juzgador es, al momento de que obtiene la información, ya sabe qué es lo que va a decir sobre la misma, qué fue lo que observó, y desde que va a la inspección, él ya tiene conocimiento de esa circunstancia. Por ese motivo yo no voy a interrogar al juez, no voy a interrogar a otro testigo para que me hable acerca de la inspección. Creo que es la única de las excepciones existen, única excepción respecto de la información que se puede obtener a través del interrogatorio en la etapa de juicio o en la etapa de formulación o en la etapa de duplicidad de plazo constitucional, como ya lo mencionamos, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta que formularme. Si quieren, compañeros, luego, si ustedes se dan cuenta, no evité, compañeros, ponerme yo a saludar a todas las personas que amablemente están contestando y que nos mandan sus saludos, porque yo, más que ponerme a dar saludos, compañeros, quiero aprovechar el tiempo para poder hablar sobre el tema, puesto que el tiempo es limitado. Ya son las 6:30, llevamos 1 hora y media platicando acerca del tema y creo que falta muchísima información más para poder proporcionar. Me comprometo, compañeros, si es que el maestro Jorge y la maestra Patti así lo tienen a bien, que me vuelvan a invitar para que yo pueda dar otra charla y que podamos continuar con todos esos temas que son interesantes respecto de la forma de cómo se incorporan en su momento las pruebas acerca del interrogatorio, que hace falta mucha información que en su momento les puede servir en el ámbito profesional, pero con todo gusto, si hay una nueva invitación, me voy a permitir poder dar la charla y dar los puntos que en su momento quedaron pendientes. No sin antes, compañeros, verificar en el tiempo que nos queda de las preguntas que ustedes me quieran hacer, con todo gusto, para poderlas ir en su momento poderlas responder, compañeros. Les informo también de que me conecté en mi teléfono y no fue por otra situación, porque no pude hacerlo en mi computadora ni en la otra que tengo, y solamente fue en el teléfono, y ese es el motivo por el cual, no sé si se observe de manera adecuada la imagen, pero bueno, fue ese el motivo por el cual lo hice. Ahora vean, hay una pregunta que Armando Díaz Cuba nos hace, dice: maestro, ¿cuál es su opinión respecto de la defensa cuando ofrece como medio de prueba el testimonio de la víctima o primer respondiente y pretenden contrainterrogar en virtud de que son medios de prueba de la fiscalía? Es lo que yo mencionaba al inicio de la charla y no sé si quedó claro, pero me voy a permitir darle explicación, compañeros. Si en su momento en etapa intermedia ofrezco como medio de prueba lo referente a los oficiales primeros respondientes o a la víctima, me encuentro con un problema de que no me van a querer dar respuesta a mis cuestionamientos. Recordemos que el testigo, que la estrella es el testigo en el interrogatorio directo. Imaginemos que yo le pregunto a los primeros respondientes o a la víctima: oiga, oficial, ¿me puede decir por qué motivo comparece el día de hoy a esta audiencia? ¿Saben qué me puede responder o qué por regla general dicen? Desconozco, abogado. A mí me llega un citatorio y yo comparecí. Me entero que usted me mandó a citar. Aparte le quiero decir que producto de estar yo aquí ni siquiera estoy trabajando. Desconozco por qué motivo. Usted tiene que saberlo tal vez. No está siendo el testigo, yo considero que dada esta respuesta, no creo que sea hostil y que me deja a mí una carga complicada para poder sacarle la información. Porque ya no le puedo preguntar lo mismo. Porque no puedo hacer preguntas sugestivas porque es interrogatorio directo. Ese es uno de los supuestos en los cuales difícilmente nosotros nos podemos dar el lujo de solicitar a los mismos testigos de la fiscalía. Con eso no quiero decir que no lo podamos realizar en su momento de algún testigo que nos pueda beneficiar a nosotros, como cuál pudiera ser. Pudiera ser un testigo en psicología en donde las conclusiones nos favorezcan a nosotros, que diga que no pese a que tenga una afectación psicológica, en donde el Ministerio Público lo ofrece y que yo diga: bueno, no hay problema, yo no lo voy a ofrecer porque el Ministerio Público ya lo hizo y en el contrainterrogatorio le saco la información. ¿Y qué tal si se desiste de este testimonio? Porque ella sabe que lo puedo ofrecer posteriormente yo. ¿Qué no sería mejor también ofrecerlo yo? Por si el Ministerio Público se desiste, yo contar con este órgano de prueba. Por una situación de esta naturaleza yo creo que sí sería viable poderlos ofertar, pero por una situación en desventaja es de que difícilmente me van a querer responder en las preguntas de interrogatorio directo que les practique, y pudiera darse el caso de que, como ya no puedo decir la misma pregunta, me objeten todas las preguntas posteriores porque son sugestivas, porque son impertinentes o porque coaccionan al testigo a responder, y en todo caso no me serviría a mí poder mandar a esos testigos. Por ese motivo es de que yo difícilmente me atrevo a mandar a llamar a testigos de la fiscalía por la problemática que existe en que yo le pueda realizar algún tipo de cuestionamiento y, lo más importante, que me lo puedan responder. Muchas gracias por sus comentarios, compañeros. Ok, me hacen una pregunta. Ulises me dice que ¿cuál es la diferencia entre superar y evidenciar contradicción? El artículo 376 nos da la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios. Cuando yo supero contradicción,
le cortamos las alas a la contraparte de poderme evidenciar contradicción. Me explico. Imaginemos que yo ya me di cuenta de que el testigo que yo estoy interrogando, que estoy practicando un interrogatorio con él, se equivocó en la fecha. Imaginemos que en el Ministerio Público él dijo que el 10 de mayo ocurrió el evento, o que el 10 de mayo se percató él de que ocurrió un evento, el 10 de mayo. Y cuando yo le pregunto ante el órgano jurisdiccional, me dice que fue el 11 de mayo. Oiga, testigo, ¿me puede usted decir cuándo ocurrieron los hechos? Sí, el 11 de mayo del 2020, pero en la carpeta está el 10 de mayo. Hay una contradicción, que si yo no subsano en ese momento, el Ministerio Público me va a evidenciar contradicción en términos del 376, evidenciando de que está dando información diferente a la de la carpeta de investigación. Entonces yo lo que tengo que hacer es superar contradicción. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo ejercicio. Voy a subrayar la parte conducente, corro a otro lado del Ministerio Público y le voy a decir al testigo que me lea la parte subrayada y él va a decir ahí, el 10 de septiembre yo presencié el acto. Y ya le puedo yo hacer otra pregunta. Oiga, dígame por favor, ¿cuál es la información correcta? Porque usted en un momento nos dijo, cuando le responde el juez, que es el 11 de mayo. Y cuando usted está leyendo ahorita, me dice que es el 10. ¿Me puede decir cuál es la información correcta, por favor? Ah, perdón, es el 10 de mayo. Lo que pasa que, bueno, no sé por qué motivo dije el 11, pero lo correcto es el 10 de mayo. En ese momento estoy superando una contradicción. Y el Ministerio Público ya no va a tener oportunidad de poderme evidenciar algo que yo previamente ya superé. Esa es la forma en cómo se puede hacer la diferenciación. Ahora, nos dicen que de qué forma se puede refutar el testigo en la audiencia. Hay una situación importante, compañeros. Al momento de que hago yo uso del contrainterrogatorio, tiene una finalidad, restarle credibilidad precisamente al testimonio que está vertiendo el testigo, en este caso la persona que está proporcionando información. Entonces, a través del contrainterrogatorio es la herramienta que yo tengo para poder en su momento restarle valor al testimonio que está mencionando, o mejor aún, a través de la evidenciar contradicción también yo puedo en su momento establecer que lo que él está diciendo va en contra de lo que dijo en su momento en la agencia del Ministerio Público y se concatena con el artículo 371. Ahora, hay una prueba de refutación que establece el artículo 390 al 399, en donde si en su momento el testigo dice una información, como ya les mencioné yo, que en su domicilio lo robaron en tal día, y yo puedo demostrar con una prueba documental pública que en su momento las personas que están siendo acusadas se encontraban trabajando y lo demuestro fehacientemente con esta documental, yo en este caso estoy como se dice, estoy refutando el testimonio del testigo, porque precisamente la prueba se llama prueba de refutación, donde refuto el testimonio de la persona. Pero yo insisto, puede darse el caso que en el contrainterrogatorio yo le reste valor a lo que él mencionó y no hace falta que incorpore la prueba de refutación. Me comenta Héctor Holguín, la defensa ofrece prueba testimonial en la audiencia inicial. ¿Debe recabar registro de su declaración o presentarse sin ellas y sin correrle traslado al MP? Obviamente, bueno, dependiendo. Aquí hay una cosa bien interesante. De inicio yo recomendaría de que si vas a proporcionar testigos o pretendes incorporar testigos en la duplicidad de plazo constitucional, lo hagas como dato de prueba y no como medio. ¿Por qué motivo? Porque el artículo 261, 265... del Código Nacional de Procedimientos Penales relacionado con el artículo 316, no te habla de la valoración o ponderación de medios de prueba. El medio de prueba se valora para la exclusión en la etapa intermedia, pero no se va a servir como sustento o valoración en la etapa que se hace referencia. Yo, en lugar de hacer este ejercicio, mejor lo incorporaría como dato de prueba. El 261, ¿qué nos dice? Que el dato de prueba es la referencia al contenido de un medio de comisión no desaguado ante el juez de control. ¿Qué significa todo esto? De que yo puedo presentar la entrevista por escrito del testigo, correr traslado al Ministerio Público y solamente leer la parte conducente. Lo mejor aún, la entrevista la puedo realizar yo como defensor, puesto que el artículo 202 y 216, en concordancia con el principio de igualdad procesal, me faculta para que yo pueda realizar actos de investigación. Entonces yo mejor evitaría traer a los testigos para que en su momento me los pudieran aceptar por las razones a que hice referencia. Otra situación también muy importante. Si me dicen que si es necesario o no, en todo caso, para que se desahogue el testimonio de unos testigos, que se corra traslado, sí, y el fundamento es el artículo 314 y 315 del Código Nacional. ¿Por qué? Porque te dice el 315 que debemos de seguir las reglas de juicio, y la regla de juicio establece el 346 de que debo de hacer descubrimiento probatorio para que me acepten una prueba. De lo contrario, me pueden excluir la misma. Por tal motivo, y siguiendo la regla del 315, que es regla de juicio, sí tendré en todo caso que yo correr traslado de la entrevista del testigo que yo quiero presentar. Muchas gracias por todos los saludos, compañeros.
Me preguntan Delfín Negro, que cuáles son las preguntas correctas que se deben hacer respecto de la fabricación de delitos. Bueno, más allá de eso, compañeros, yo creo que también lo importante es conocer los matices del juicio de amparo, porque es una herramienta que nos puede utilizar mucho al momento de que nos quieran fabricar un delito. Muchos de nosotros sabemos, compañeros, que estamos en la vida práctica de litigio, que se conoce el plan B de las fiscalías. ¿En qué caso se puede dar? De que a mí me detienen por un delito de prisión preventiva de corte oficioso, ¿no? Por ejemplo, podría ser una extorsión y resulta que se califica de ilegal la detención. Eso puede ocurrir, compañeros. Se califica de ilegal la detención porque en términos de lo que dispone el artículo 18 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que fue publicada el 1 de abril de 2020, no existe el registro de la detención y en concordancia con el artículo 16 constitucional párrafo quinto, no existe registro de la misma, por tal motivo es ilegal la detención. ¿Qué ocurriría? Doy libertad. Y si nosotros somos defensores activos, pediríamos que la libertad como derecho humano debe de privilegiarse y que sea en el término menos posible, prevaleciendo lo referente a los trámites administrativos y que fuera de forma inmediata, por lo que le pedimos al director del reclusorio que nos informe en qué momento lo dejó salir, puesto que la libertad es inmediata. Buscamos que sea de manera rápida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Dejan salir a la persona y cuando sale lo están esperando afuera del reclusorio y le libran orden de aprehensión. Imaginemos qué es lo que ocurre ahí. Si se libra orden de aprehensión, lo van a volver a ingresar al reclusorio y ahora lo van a acusar a él por... bueno, no lo van a acusar, le van a formular imputación producto de orden de aprehensión, que eso se hace, lo pueden hacer. En el argumento que nosotros vayamos a esgrimir, no hace falta, compañeros, que mandemos a 3 testigos para hacerle preguntas para que en su momento nosotros podemos ir en contra de la fabricación del delito, ¿no? Hace falta que hagamos uso de la argumentación y digamos que los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público se tornen de ilícitos, atendiendo a que hubo una vulneración al derecho humano. Y aparte, ¿por qué motivo lo decimos? Porque cuando se calificó ilegal la detención, significa que hubo una ilegalidad precisamente que atañe en la libertad personal. Y por tal motivo, toda esta información debe ser declarada nula. Y al momento de que te quieran vincular al proceso, no lo pueden hacer porque la información ya no existe. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este caso? Pues de que te dicten auto de no vinculación por la ausencia de datos de prueba que se tengan para poderlo hacer, sin que se formule ningún tipo de pregunta. Ahora, ¿qué también ha pasado? De que no vinculan a proceso y sale la persona. Cuando sale, lo desaparecen unos supuestos policías. Se lo llevan, no sabemos a dónde. Y después resulta de que lo detienen por otro delito. Como no pudieron con este, le finjan otro. O sea, ya aquí es el plan, no es el plan B, es el plan C de la Fiscalía. Lo que se tiene que hacer, compañeros, cuando se obtiene la libertad es interponer amparo por desaparición forzada de personas. En términos del artículo 15 de la Ley de Amparo y el artículo 22 constitucional, se puede hacer incluso de manera electrónica. Ni siquiera es necesario, compañeros, de que este tipo de amparos se esgrimen conceptos de violación. Incluso hasta por comparecencia se puede hacer. Es un tipo de amparo especial. Bueno, yo hago este tipo de amparo para que me informen dónde se encuentra la persona. ¿Y qué es la función que hace el actuario del Poder Judicial de la Federación? Que se va a constituir en las agencias del Ministerio Público que señalemos como autoridades responsables para que lo vayan a buscar y verificar si efectivamente o dónde se encuentra la persona. Nos ha tocado, hemos tenido la oportunidad, compañeros, de interponer este tipo de amparo por esa misma situación y no le queda de otra a la autoridad que darles libertad por donde los hayan tenido y ya no les fincan el otro delito. Porque al momento de que se da inicio con este amparo por desaparición forzada de personas, que es un delito, la autoridad que está cometiendo esos actos arbitrarios puede generar consecuencias legales. Por eso es importante hacer esto. Ahora, respecto de las preguntas que podemos o no plantearle a un policía para verificar que está mintiendo o no, en términos de la psicología del testimonio, compañeros, hay un registro muy interesante que hoy en la audiencia citamos y uno de los principales precursores de este tema que lo llevan a la práctica, que yo he visto que son los juzgadores, que es el magistrado Ricardo Paredes Calderón y el maestro Ángel Aarón Cámara Trinstein, juez de control de la Ciudad de México, es referente a situaciones que yo puedo hacerle preguntas al testigo en donde difícilmente me va a dar respuesta, puesto que no va a recordar situaciones que no hayan pasado. O sea, él difícilmente va a recordar cuestiones que sí sucedieron, pero cuestiones que no pasaron no las va a recordar porque efectivamente no pasaron, y de acuerdo a lo que es la evocación, la memoria del recuerdo, difícilmente lo va a tener almacenado precisamente en su cerebro. Y nosotros tenemos que poner especial atención a las respuestas que dé para saber cómo lo podemos atacar respecto de los planteamientos que hagan en el interrogatorio directo.
Lo cierto también es de que nosotros, por ejemplo, a los primeros respondientes los podemos atacar con preguntas de cadena de custodia. Hay veces, o tal vez por regla general, dicen que cuando detienen a una persona, le leen sus derechos. Y esa es una obligación que tiene el primer respondiente, no solamente de acuerdo al Código Nacional, sino al Registro Nacional de la Detención, y en donde se establece que él debe de leerle sus derechos, pero ¿cómo sabemos que es cierto que ellos lo sepan? Y una de las preguntas que le puedes formular al primer respondiente es decirle, oficial, ¿me puede usted indicar cuáles son los derechos que tiene una persona cuando es detenida en flagrancia? Aquí le cambiamos el sentido de la pregunta porque lo que le estamos preguntando es que me diga cuáles son esos derechos que él leyó, pero le cambiamos la mención al decirle cuáles son los derechos de una persona cuando es detenida en flagrancia, que es como si fuera un pleonasmo, porque si lo detengo en flagrancia, efectivamente le tienen que darle ciertos derechos, ¿no? Pero le pongo un poquito complicada la pregunta para ver qué es lo que él me responde. Ese es un tipo de pregunta que le puedes formular. Otro tipo de pregunta es lo referente a que nos diga cuál es el protocolo que siguió para poder resguardar la cadena de custodia, o los indicios que resguardan la cadena de custodia. Entre otras situaciones más, lo referente también a lo que les mencioné yo, preguntarle por qué motivo recuerda con tanta presión lo que le respondió al Ministerio Público, también poderle preguntar la misma información que le preguntes a su compañero, referente a las distancias, si nosotros tomamos en cuenta los tiempos, también decirle de dónde a dónde salió, a qué velocidad iba, quién iba manejando, para que se puedan contradecir los testimonios de las personas. Para dar una respuesta más concreta, yo creo que tendría que revisar la carpeta de investigación, el hecho en concreto, y verificar qué tipo de preguntas le podemos realizar. Pero de lo que yo les mencioné, son algunas de las preguntas que les hemos formulado a los policías y que muchas veces no dan respuesta puntual a lo que decimos y se ve evidenciado que pueden estar mintiendo. Ya está. Nada más algunas otras preguntas más, compañeros, y ya porque ya no nos va a dar tiempo. ¿Hacen algún comentario de los jueces de Jalisco? Fíjense, hay una pregunta aquí, compañeros. Nos dice Luis Antonio, en la audiencia de juicio, al momento de que declara el perito, ¿debemos incorporar su dictamen pericial como prueba documental? No necesariamente. No necesariamente, ¿por qué motivo? Porque no fue ofertada como documental en la etapa intermedia. Si yo no lo ofrezco como documental, que no se requiere que así sea, significa que no me van a aceptar a mí la prueba. ¿Por qué motivo lo decimos? Recordemos que uno de los requisitos para que me puedan aceptar a mí una prueba es correr traslado y hacer descubrimiento probatorio. En ese sentido, el dictamen pericial del perito ya se encuentra agregado y ya se le corrió traslado a la gente del Ministerio Público. Si en su momento yo desconozco cuál es el criterio de algún juzgador y que yo quiero no correr ningún riesgo, que insisto, no tendríamos por qué hacerlo, pero que yo no quiera correr ningún riesgo, yo en su momento cuando interrogue al perito, yo le puedo preguntar dentro de las respuestas que me dé y que seguramente lo va a hacer. ¿Cuál fue su intervención en el presente asunto, perito? Y él me va a decir, bueno, yo realizo una experticia, yo hago un dictamen que le doy a la defensa, producto de una investigación que yo realicé, de acuerdo a la información que obra en la carpeta de investigación. Él ya me dijo que hizo un dictamen. A mí nada me perjudicaría que yo le dijera, oiga, perito, si le pongo la vista del dictamen a que es usted referencia, ¿lo podría reconocer? Me va a decir, seguramente se va a poner el Ministerio Público y decirme, oiga, señora, yo me pongo en el sentido de que no fue aceptado como prueba documental dicho documento. Uno le puede decir, señores, solamente es para efectos ilustrativos. ¿Sí me lo puede permitir? Y ya lo que podemos hacer nosotros es esto, ponérselo a la vista para que lo pudiera reconocer y que diga que efectivamente lo hizo. Pero insisto, compañero, de acuerdo a que se hizo el descubrimiento probatorio y que se tiene conocimiento por parte en su momento del Ministerio Público que hay un dictamen pericial, yo creo que está de más que en su momento nosotros queramos incorporarlo en el sentido que tú me comentas. Pero te digo, dependiendo muchas veces el criterio que se emplee, para no poder correr ningún tipo de riesgo, si es que así se considera, lo pudieras hacer en ese sentido. Lo único que pudiera suceder es de que no te lo permitan o que solamente sea para efectos ilustrativos. Algunas otras preguntas ya, compañeros. Muchas gracias por los saludos, compañeros. Ya está lo de evidenciar y superar contradicciones. Me pregunta que cuáles son los aspectos a preguntar y desarrollar en el contrainterrogatorio a un perito experto. Al perito, compañeros, yo se los puedo decir desde mi punto de vista, como también como perito, lo que podemos hacer nosotros es preguntarle acerca del grado de fiabilidad de su dictamen. Esa es una situación que no saben cómo ponen al perito en aprietos, ¿eh? Perito, ¿me puede usted indicar cuál es el grado de fiabilidad de su dictamen? Perito, usted hace referencia a que es sustentado mediante el método científico su experticia, ¿es correcto? Sí, sí es cierto, ok. Perito, ¿me puede decir cuáles son los métodos de los pasos del método científico? Te los van a decir, que es la observación, experimentación, está también la conclusión,
está la comprobación. Pero al momento de que te da la respuesta, que si no me recuerdo son 5 elementos, bueno, son más, pues te puede decir 5. Ok, pero usted ya me los dijo, ¿me puede usted decir cómo realizó la experimentación en el caso que nos ocupa? ¿O cómo realizó usted la experimentación? O sea, preguntas complicadas para ver cuál es la respuesta que él te puede dar. Esa es una. Otra que le podemos preguntar nosotros es decirle al perito, perito, ¿me puede usted decir cuáles son las reglas que rigen su actuar? Y el perito te va a dar una respuesta. Que cuando no conoce la pregunta, te va a decir, oiga, no entiendo la pregunta. Bueno, le explico rapidísimo. Las reglas que rigen mi actuar como defensor es el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el artículo 113, 117, 20, apartado, pudieras darse el B, fracción octava de la Constitución. Esas son las reglas que rigen mi actuar. ¿Ya me entendió? ¿Sí? ¿Cuáles son sus reglas? Pues las leyes científicas, las leyes naturales, el Código Nacional dice de un apartado. Perfecto, perito. Con base en la respuesta que me da, ¿me puede decir en qué consiste la norma ISO 17025, por favor? Y me va a dar un contenido. ¿Esta norma, perito, usted la implementó dentro de su dictamen? No. Oye, ¿y por qué motivo no lo hizo? ¿No le pareció importante? O que me diga que sí. Y si me dice que sí y no aparece, le podemos evidenciar contradicción. Esa es alguna de las preguntas que le podemos preguntar a los peritos que pueden surtir efectos. Y otra cosa muy importante, compañeros, referente a los peritajes, es referente a que yo le puedo hacer entonces... A ver, me dicen aquí, considero que la defensa no tiene obligación legal de correr traslado en el momento del descubrimiento probatorio, ¿no? Dice Débora Guzmán. Es muy respetable el planteamiento que hace la compañera, pero hay una situación importante. Al momento de que nosotros realicemos alguna opinión, hagamos alguna aseveración de algún aspecto práctico referente a la etapa de juicio o a algún otro estadio procesal, debemos de fundamentarlo. Yo, si dan cuenta, yo dije que sí es importante hacer descubrimiento probatorio. Primeramente porque la tesis en donde se hablaba acerca de la carga de la prueba y del principio de no autoincriminación, en donde facultaba la defensa para no hacer descubrimiento probatorio, ya es un criterio superado. Ese es un punto. El siguiente, si yo no hago descubrimiento probatorio, dejo de estado de indefensión a la persona que en su momento va a ejercer el principio de contradicción. Lo estoy limitando. ¿Por qué? Porque yo al momento de que voy a realizar el interrogatorio, la persona tiene que tener la posibilidad de realizar o poder evidenciar contradicciones en términos del 376. No lo va a poder hacer porque no tiene el traslado de la entrevista. Ya dijimos que para que se pueda evidenciar contradicción, tiene que estar la entrevista y que no concuerde con la información que se está dando en juicio. Por tal motivo, si hay una afectación que se le va a dar a la persona que no hizo descubrimiento probatorio. Por tal motivo, yo creo que es importante que lo hagamos. Y aparte, más allá de que yo crea, el criterio ya fue superado y hoy nos exigen que hagamos descubrimiento probatorio en términos del 346. Y si no lo hacemos, es una materia de exclusión de la prueba. Y no podemos correr esos riesgos, compañeros. La pregunta sugestiva, me preguntan que qué ejemplo puedo dar yo. La pregunta sugestiva se actualiza cuando yo sugiero la respuesta. De ahí viene la pregunta sugestiva. Yo no puedo decirle en el interrogatorio directo a la víctima, oiga víctima, ¿me puede usted platicar del robo que sufrió? ¿Cómo fueron las circunstancias, el tiempo, modo, lugar y circunstancia, por favor? Yo estoy informando al órgano jurisdiccional que ocurrió un robo. Es una pregunta sugestiva, estoy sugiriendo la respuesta. Por tal motivo, ese tipo de pregunta no es permitida. Yo tengo que hacerle pregunta al testigo en donde el testigo sea la persona que me proporciona la información. No le puedo incorporar yo, porque si le incorporo yo, se rompe con la naturaleza propia del testimonio y del 373 en razón de que la pregunta es sugestiva, compañeros. Déjeme ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, me pregunta el licenciado Alberto del Castillo el licenciado Alberto del Castillo González, ¿cómo se puede evidenciar un señalamiento de la víctima al acusado cuando es sabido por el abogado que está mintiendo y el señalamiento es inducido por terceros? Lo mencioné hace un momento, compañeros. Al momento de que sabemos nosotros que va a haber un señalamiento por parte de la persona que está denunciando, debemos de anticiparnos, debemos de verificar si la información que en su momento proporciona o la pregunta que le hace el Ministerio Público al órgano de prueba corresponde a la carpeta de investigación, porque el artículo 371 lo establece. Yo no puedo preguntar cuestiones que no obren dentro de la carpeta de investigación. Si yo quiero que en su momento el Ministerio Público está diciendo, oiga, ¿me puede dar la media afiliación de la persona? Porque sé que inmediatamente después va a decir, si es la misma, lo podía señalar para poder decir que si fue esta persona, yo me opondría a que se permitiera este tipo de preguntas en términos de 371. Ahora,
Si en su momento también le preguntan, oiga, ¿y la persona que robó se encuentra presente en esa sala de audiencia? Yo creo que esa pregunta es sugestiva, porque limita a la persona que está en su momento, limita a la persona que estamos interrogando a que diga sí o no, y eso puede ser materia del contrainterrogatorio. En todo caso, no tendría por qué preguntar eso. Más bien lo que tendría que hacer, oiga, ¿por qué motivo viene usted el día de hoy a esta audiencia? Previamente a ello, que ya le hubiera podido platicar con él y que directamente la víctima diga, vengo a manifestar lo referente acerca de un robo y la persona que lo cometió, que es la persona que se encuentra aquí. Eso difícilmente lo podríamos echar abajo, pero si en su momento le preguntan, ¿me puede decir la media afiliación de la persona? Con el objetivo de que después se le pregunte si se encuentra presente, es objetable en términos del artículo 371. Y lo que ya mencioné yo, que digan, ¿se encuentra presente la persona que en su momento la robó? Objeción, su señora, es una pregunta sugestiva, se está dando la respuesta, ¿está aquí la persona? Usted está dando la respuesta, ni siquiera es un planteamiento. Usted está dando la respuesta en la manifestación que haga y por tal motivo creo que sí puede ser objetable la pregunta para que no se pueda en su momento poder esgrimir. Nos pregunta Master, ¿podría por favor mencionar los artículos que especificó para repasarlos? Claro que sí, compañeros. Hablamos primeramente del artículo 373, que son las reglas del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Hablamos del artículo 383, que es la incorporación de la evidencia documental y material. Hablamos del artículo 376, referente a las técnicas de litigación, donde se puede superar o evidenciar contradicción o hacer la lectura de apoyo de memoria. Hablamos del artículo 371 del Código Nacional, párrafo tercero cuarto, en donde queda establecido la objeción que yo puedo plantear cuando se hace una pregunta donde no se encuentra la información en la carpeta de investigación. Hablamos del artículo 380 referente a que yo tengo la carga de la prueba cuando quiero yo pronunciarme respecto de la autenticidad o no de algún medio de convicción. Hablamos de esos numerales, también hablamos nosotros del 140 de la libertad en sede ministerial, no sé por qué lo tocamos, pero lo mencionamos. Esos son los artículos que recuerdo, compañeros, que mencionamos. Exactamente, lo referente a que hace Demetrio Vargas es lectura de apoyo de memoria y no refresco de memoria. Efectivamente, es una conducta, pues es un planteamiento atípico que muchas veces lo escuchamos y no es lo correcto, compañeros. Hay que pronunciarnos en términos precisos porque si no puede ser objetable. Le mando un cordial saludo al señor Demetrio. ¿Qué otro punto es, compañeros? Buenas tardes. Dice aquí, un dato de prueba se incorpora como testimonio del testigo. Sí, se puede incorporar como dato de prueba solamente su entrevista. Creo que son todas las preguntas, compañeros, que en su momento nos realizan. Bueno, Ricardo Cedillo, buenas tardes. Algunos abogados opinan que como defensor puedes no hacer el descubrimiento probatorio y tener tus cartas hasta la etapa intermedia. Gracias por aclarar, ya que ya ha sido superada esa situación. Saludos. De acuerdo a la contradicción de tesis hay que hacer descubrimiento probatorio, no nos queda de otra. Fíjense, ya para terminar, compañeros, el descubrimiento probatorio a que hace alusión el artículo 337 del Código Nacional, considero yo que se rompe con el principio de igualdad procesal, porque te piden al Ministerio Público que él pueda hacer, le dicen al Ministerio Público que él puede hacer descubrimiento probatorio con que te permita que acudas a la agencia del Ministerio Público y te puedas imponer tú directamente de lo que él tiene, de la información. Lo importante de todo esto, tú tienes la oportunidad de copiar, fotografiar o tener copia de todos los registros, de todos. Ahora, yo como defensor tengo la obligación de acudir al juzgado, a dar contestación a la acusación y hacer descubrimiento probatorio, asesor jurídico o, en su caso, y al Ministerio Público, donde me tiene que firmar de recibido. Yo tengo esa obligación, tengo esa carga de irlos a buscar. Muchas veces vamos a nosotros a buscar los ministerios públicos y no se encuentran. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues de que tengo que esperarme a que salga de sus audiencias. ¿Por qué motivo ellos no van a mi despacho o a mi casa para que yo haga descubrimiento probatorio? Yo creo que no hay igualdad procesal. Pero más allá de esta crítica, el 337, como ya lo mencioné, prevé la posibilidad y la obligación de que el Ministerio Público me haga descubrimiento probatorio. Cuando yo quiero en su momento contraatacar, y creo que tiene referencia con una pregunta que me hicieron, un dictamen en psicología, no basta con hacer lo referente al contrainterrogatorio, compañeros, porque ha tocado muchas veces que el perito solamente le responde al MP y no nos responde a nosotros. Y cuando nosotros le decimos al juzgador de que se rompe con la imparcialidad, dicen mucho, nos ha tocado que dicen que es la esencia de ese sistema. Digo, una vez nos pasó, pero luego ocurre esto. Y bueno, y también los errores que se cometen es de que yo quiero contraatacar un dictamen en psicología, contratando a un perito en psicología para que me haga un dictamen con base en el dictamen que ya se hizo. Pero yo creo que no es lo correcto. Lo adecuado es tener acceso al expediente psicológico que con motivo de la entrevista que se practica a la supuesta víctima se va a realizar.
Hay un expediente psicológico en la agencia del Ministerio Público, entonces si yo hago caso al 337, lo que solicitaría es acceso a ese expediente psicológico, tomar registro, copia de él, para llevarlo con mi perito y que en ese expediente psicológico de esta información me haga un dictamen él. ¿Por qué? Porque las pruebas proyectivas que se le practican a la víctima van a venir ahí y puede darse el caso que una prueba proyectiva que no le favorezca no la va a mencionar en su dictamen, como puede ser la de frases incompletas. Entonces, si yo hago este ejercicio de manera adecuada, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Es de que me van a permitir a mí realizar el ejercicio de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pedir precisamente este dictamen psicológico. Puede darse el caso que el Ministerio Público no me lo quiera proporcionar. Seguramente porque no le conviene que yo realice esta investigación o que pueda yo plantear mis argumentos de manera correcta. Entonces, él no va a permitir darme ese registro a lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si no me permite el registro? Año cuando el 337 lo establece. Solicitar audiencia en términos del artículo 258 del Código Nacional con el objetivo de que se genere una audiencia y en el debate yo le diga al juez que el Ministerio Público no me quiere correr ese traslado para que lo obliguen a hacerlo. Pero puede darse el caso, compañeros, de que ni aún así lo haga, de que ni aún así me permita la fotografía o el acceso a este expediente, porque de acuerdo a lo que él puede manifestar que es psicología clínica y que debe de resguardarse la identidad de las personas, él tiene que tener cierta prudencia y no dar esta información. Pero la psicología es forense, compañeros. Hay un procedimiento penal y no nos puede manejar estas reglas y tiene que permitirnos el acceso. Bueno, si no lo hace previo a todos estos requerimientos, de acuerdo al artículo 346 del Código Nacional, en la exclusión de los medios de prueba, podemos nosotros pedir la exclusión del medio de prueba, atendiendo a que no hizo descubrimiento probatorio de manera eficiente, completa, respecto del registro de la prueba pericial en psicología. Por ello es la importancia de hacer el descubrimiento probatorio. Sí, bueno, las sábanas de geolocalización que sí se pueden solicitar, por supuesto que se pueden solicitar, y esto se solicita en la investigación complementaria, en la investigación complementaria, que es de 2 a 6 meses, es el momento en el cual lo podemos solicitar. Si yo llego a la etapa intermedia y no me llegó la información, estuve mal yo porque no hice nada en la etapa de investigación complementaria. Recordemos que si la investigación complementaria no me llega la información que yo estoy solicitando, puedo pedir una prórroga de plazo, incluso renunciar al año para ser juzgado, para que me den más tiempo, yo pueda llegarme de esta información como es la sábana de geolocalización. El artículo 20, apartado B, fracción 7, establece, en concordancia con el artículo 113, que hay un año para que yo sea juzgado, pero que yo puedo renunciar ese año para actos defensivos. Entonces, ya se me pasó los 6 meses de la investigación complementaria, puedo renunciar para llegarme de esta información. Dicen, como última pregunta, compañeros, dicen, ¿qué tan ético y regulado es realizar un dictamen psicológico basado en pruebas psicométricas, proyectivas o psicológicas sin acceder al dictaminado? Lo que sucede que, bueno, no es tanto de que sea ético, no. Se maneja una regla de ética en la psicología clínica, pero nosotros estamos hablando de un procedimiento penal, de un descubrimiento probatorio. A mí me tienen que correr traslado íntegro de los antecedentes de investigación. Y el correrme traslado íntegro implica de que yo tengo que tener acceso a ese expediente psicológico, para que a través de este expediente psicológico, mi perito que yo decida contratar o quien vaya a realizar la experticia, realice su experticia con base en la información que él tiene. Porque imaginemos que lo referente a las pruebas proyectivas, frases incompletas, veamos que nos favorecen, pues el perito puede realizar su experticia con base en esta información y aparte a mí me va a dar información que me va a servir como sustento para poder evidenciar contradicción, puesto que yo le puedo preguntar a la perito en su momento, oiga perito, de la información que usted nos proporcionó y de la información que dice que le sirvió para sustentar su dictamen, ¿usted utilizó la prueba proyectiva? ¿Qué pruebas proyectivas usted utilizó? Y no me va a mencionar la que no le conviene, entonces yo puedo evidenciar contradicción. O yo puedo, o realizar la lectura de apoyo de memoria para que pueda yo obtener esa información y me pueda servir. Compañeros, es mucha información la que en su momento dicen, bueno, ¿ante quién se renuncia el término de 1 año para ser juzgado? Directamente con el juzgador, puede ser por escrito o por comparecencia. Compañeros, les agradezco en verdad la atención que me pusieron en esta charla que tuve la oportunidad de impartir. Reitero el agradecimiento al maestro Jorge, a la maestra Pati por la gentileza en la invitación. Para mí es un honor poder formar parte de los docentes de la Universidad de Asunción. También aprovecho este espacio para saludar a mis compañeros con quienes tuve la oportunidad de debatir en el concurso de debate erístico de la Ciudad de México, donde ganamos el 2º lugar y el primero en la Universidad de Asunción. Al licenciado Alejandro Mendoza,
a la licenciada Ofelia, a la licenciada Elena, al licenciado Saulo, que los recuerdo con cariño y les reitero mi admiración y mi respeto. Espero que estén viendo esta transmisión, los mando un saludo, así también a todos los compañeros de la universidad, de la universidad también les mando un saludo. Les reitero les reitero mis saludos y también les comento, compañeros, que ya extraño estar en las clases con el maestro Jorge, con la capacitación que nos venían dando para debatir en el concurso a que hago yo referencia. Todo ese compañerismo se extraña y espero que muy pronto, cuando ya termine la pandemia, nos podamos reunir como anteriormente lo hicimos y poder compartir la academia. Recuerdo que estaba pendiente un curso acerca de lo referente a la retórica de la argumentación, acerca de los debates que en su momento también nos permitimos referir, y las clases en oratoria. Recuerdo que estaba pendiente un curso donde nosotros podemos compartir con los compañeros diversos puntos de vista. Ojalá y que pronto se puedan reunir estas actividades y que podamos volver a estar juntos todos, como en algún momento lo estuvimos, y que yo pueda volver a estar en las clases donde amablemente me invitaba el maestro Jorge y la maestra Patti, y pues poder estar con todos los compañeros, porque se extraña la academia y se extraña poder estar con ustedes. Muchas gracias, en verdad, compañeros, les agradezco su participación, su paciencia que estuvieron conmigo. Fueron prácticamente 2 horas, estamos para 1 hora, pero en verdad les agradezco, compañeros. Muchas gracias por haber estado conmigo, por las preguntas que me formularon, y espero que la información que les comparto les sirva en el ámbito profesional. Incluso, bueno, me comprometo que si tienen alguna otra pregunta la pueden formular, con el paso del tiempo la podemos nosotros poder esgrimir, compañeros, podérselas aclarar. Muchas gracias, en verdad, por sus participaciones, y pues bueno, espero que me vuelvan a invitar para poder continuar con esta charla, que la verdad me gustó mucho interactuar con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Si alguien me quiere seguir en mis redes sociales, en Facebook aparezco con mi nombre completo, Alejandro Miguel Sánchez Salinas. Muchas gracias, compañeros, y en verdad les agradezco. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.